Muy bien, chicos. Siento que hoy probablemente sea un gran día para hablar sobre la homosexualidad. Bien, yo crecí en los años 90 y en la escuela nos enseñaron que algunas personas nacen homosexuales. Mientras más envejezco y hablo con personas que luchan con la homosexualidad o viven una vida homosexual, en realidad la mayoría de ellas no cree que nacieron homosexuales. Normalmente suelen relacionar su homosexualidad con algún evento que ocurrió en su pasado. Bueno, quiero hablar de este tema hoy porque prácticamente todo lo que estoy leyendo en este momento, ya sea Hollywood, Babilonia o adentrándome en Sigmund Freud y la historia del misticismo judío, hay algún elemento de homosexualidad. ¿Es esto parte de una práctica ocultista? ¿Se ha impulsado la homosexualidad en nuestra sociedad porque genera desorden? Siquiera se nos permite decir eso en YouTube. De todos modos, aquí me acompaña Milo Yiannopoulos. Déjame empezar desde el principio aquí. Quiero decir que nunca he tenido problemas con la homosexualidad. Fui brillante en ello desde el primer día. Pero hace 5 años se me ocurrió que el infierno era real y no quiero ir allí. Así que dices que eres un homosexual reformado o recuperado. Digo ex-gay porque suena gracioso. Pero la verdad Ex gay si suena bien. es bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que hasta ahora he llegado a la castidad. Y lo bueno del libido masculino es que cuanto menos tienes, menos quieres. Así que nunca pensé que sería feliz, en cierto modo, sin tener actividad sexual como tal, pero está bien. Y ahora estoy en el complicado, difícil y aterrador asunto de fijar mi mirada en la población femenina. Probablemente sea más aterrador para ellas que para mí, y tratar de averiguar si hay alguien que pueda estar callada el tiempo suficiente para ser mi esposa. Es broma, por supuesto que sí. Pero, sinceramente, me ha estado molestando e irritando profundamente desde el momento en que volví a mi fe, la fe católica, el hecho de no poder participar plenamente en ese último y tan sagrado, sacramento. Tú. De hecho, fui confirmado muy tarde en la vida, y es una bendición no solo poder recordarlo, sino haber tenido una ceremonia muy elegante. Tuve todo el Instituto de Cristo Rey en latín, completamente en latín. Ellos hacen un bautismo condicional. Te exorcizan 3 veces en el camino hacia la iglesia. Tienes que ponerte de rodillas y entras. Así que los conversos normalmente pasan por esto. Pero si tienes un bautismo condicional y te hacen hacer esto como adulto, tienes que leer el Padre Nuestro y algunas otras cosas en latín, y luego la confirmación, como sabes, pasa muy rápido. Pero fue hermoso y fue maravilloso poder tener eso siendo adulto. Y fue una parte verdaderamente muy importante y significativa de mi regreso a una vida católica lo más fiel y devota posible. Creo que es seguro y justo decirlo. Pero a pesar de todo, me molestaba profundamente no poder participar en algo en lo que absolutamente todos deberían tener la oportunidad de hacerlo, sin excepción alguna. Y hay algo muy mágico y muy especial, no solo en el matrimonio, sino también en los hijos, porque es el momento antes de morir, antes de llegar al cielo, en el que puedes hacer algo junto a nuestro Señor. Se llama coprocreación. Dos personas hacen al bebé biológicamente, pero nuestro Señor pone un alma ahí. Y así, la coprocreación con Dios es que no solo has hecho el amor con tu esposo o tu esposa, no solo has visto, no solo has creado un bebé, sino que has participado en la creación junto a Dios. O sea, sabes, eso es enorme. Y es algo que los hombres pueden hacer incluso si no pueden tener hijos, ¿sabes? Igual pueden hacerlo. Y no sé, simplemente, la verdad es, no es una muy buena respuesta, pero de alguna manera fue surgiendo en mí. La verdad es que un día me desperté y recuerdo la breve cadena de pensamientos que tuve, y es lo que dije hace un momento: el infierno es real y no quiero ir allí. Así de simple. Sí, Es muy interesante porque, como dije, crecí y aprendes en la escuela si vas al sistema escolar público, que algunas personas son gays, otras son heterosexuales y que necesitamos normalizar la homosexualidad. Por eso existen términos como homofóbico, que no sé qué significa. Supongo que significa que tienes miedo de las personas homosexuales. Si vas por la calle tú, tú deberías tener miedo de que te trafiquen a una pareja homosexual. La homofobia es bastante racional si eres un joven vulnerable en hogares de acogida o algo así. ahora pienso en esto y habiendo leído, y te pedí que leyeras este libro antes de esta conversación, pero después de leer Hollywood Babylon y adentrarme en Sigmund Freud y en la especie de tradición mística, resulta realmente interesante porque, por supuesto, no tenemos ningún recuerdo de lo que sucedió en esta tierra antes de que estuviéramos aquí. Y creo que de alguna manera asumí, obviamente de forma muy equivocada, que siempre existió esta especie de corriente de homosexualidad en la cultura estadounidense. Pero en realidad sucedió bastante rápido y más allá de rápido. También sucedió de manera bastante intencional. Cuando observas el establecimiento de Hollywood y cómo pensaron en la manera de infiltrar la cultura cristiana en Estados Unidos,
Y eso ya había ocurrido en diferentes ocasiones y de distintas formas en otros momentos de la historia de la civilización occidental. Pero realmente, antes de la Edad Media, esa concepción de la homosexualidad era completamente diferente, de la misma manera que ocurre con la raza. ¿Sabes? La gente que vivía en el año 1100 simplemente no tendría idea de lo que estamos hablando. Estábamos hablando de si alguien era blanco o no blanco al estilo estadounidense. Pero la explosión más reciente de esto, curiosamente, sucedió de una manera que fue como una especie de prueba de lo que los medios hicieron después con Trump. El primer, creo, ataque total, un asalto mediático completo. Lo que hicieron con Trump, lo que hicieron el 6 de enero fue sobre la terapia de conversión en los años 80. Y en ese momento, después de quizá medio siglo de que esto se arraigara tras los estudios de los años 1910 y 30 en Hollywood, había pasado medio siglo y la gente aún pensaba que los homosexuales eran sucios y de mala reputación, y que es una elección moral y esta cuestión moral no la podemos superar. Así que lo que se les ocurrió a los activistas fue, bueno, espera un segundo, si es como ser negro o como ser mujer, entonces si a alguien no le gusta, es un intolerante. Eso funciona. Así que la mitología de nacido de esta manera fue creada para cumplir objetivos ideológicos de la nada, y nunca ha sido ni remotamente demostrada por la ciencia. Lo más cercano a la verdad que alguien puede decir es que parece haber algunas personas que tienen algún tipo de predisposición, tal vez, pero tiene muchísimo más que ver con la crianza que con la naturaleza. Y en cualquier caso, incluso si eres una de esas personas que simplemente nace así o lo lleva dentro, es posible superar lo que son impulsos desordenados. A eso lo llaman atracción no deseada hacia el mismo sexo. Creo que es el término políticamente correcto que YouTube acepta. Es posible, aunque estés sufriendo lo que consideran una terrible maldición, no hacerlo. ¿Sabes qué es interesante? Porque he tenido que reconsiderar mi programación infantil sobre esto, pero me encanta que lo llames la mitología de nacido así. Es una gran manera de decirlo porque eso fue. Naciste de esta manera, digna de la mitología. Propaganda es político. Es propaganda política. Y creo que el mejor ejemplo de eso actualmente, porque lo estamos viviendo, es esta insistencia en que las personas nacen trans. Y puedes ver cómo infiltran esa propaganda, cómo comienza. Y sobre Hollywood, pensando en Hollywood, cómo empieza con las pantallas de televisión I Am Jazz, fue como la primera vez que hicieron esto en el programa de TLC. No sé si estás familiarizado con esto. Y dijeron, en realidad, jazz es trans. Y se convirtió en un fenómeno cultural, recibió muchísima cobertura y nadie te cuenta el punto final ni las luchas que jazz enfrenta hoy en día. Y lograron captar a todos estos niños. Yo crecí y nadie era trans. Y ahora de repente tienes a todos estos padres convencidos de que sus hijos nacieron así. Lo dijiste perfectamente, lo dijiste. Exactamente correcto. La gente siempre se asombra de los horrores que los padres pueden hacerles a sus propios hijos, pero no deberían, porque las personas hacen todo tipo de cosas terribles a sus hijos. Ya sabes, ya sea negligencia cotidiana o algo más serio y más dramático. El tema trans solucionó un gran problema para los padres de niños gays o de niños que muestran signos de ese tipo de comportamientos desde temprano, como muchos lo hacen porque el daño ocurre temprano. Solucionó un gran problema que es ¿qué hice mal? Porque si no tienes un hijo gay al que arruinaste, sino que tienes un hijo trans que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que tiene un síndrome, que tiene algo encima, entonces te libras de la culpa. No eres un mal padre. De hecho, eres una víctima, porque tu hijo tiene esto que nadie querría jamás para su propio hijo. Y así te vuelves valiente y te conviertes en un héroe y tu hijo se convierte en el crisol en el que tu ansiedad social por haber fallado como padre y haber hecho que tu hijo sea gay, que es lo que hiciste, se resuelve y se santifica. Porque de hecho todos estos jóvenes niños que son capturados y brutalmente mutilados, si los dejaran en paz, serían lo que comúnmente llamaríamos hombres gays. Y si sin la interferencia, sin la inyección en el proceso de estos enloquecidos activistas trans, tendrían la esperanza de una salida, una solución viable y pacífica a la situación actual. Pero una vez que has empezado a cortar cosas, creas tantos problemas psicológicos y de imagen corporal que ya no solo estás lidiando con el hecho de que tuviste una madre dominante, un padre ausente, y no formaste relaciones platónicas sostenibles con hombres cuando eras un niño y algo salió mal en tu cabeza, o que fuiste violado y sucedió porque podría pasar por cualquiera de esas razones o una combinación de todas ellas. Yo tuve un poco de todas ellas. Una vez que empiezas a cortar partes de esa persona, la apartas de la salvación, la apartas de la redención, la apartas de la esperanza, porque si puedes dejar de hacer esas cosas, al menos sigues siendo tú.
y tienes potencial y posibilidades y podrías hacer y ser cualquier cosa mientras sigas en posesión de tus facultades más sanas, lo que sea. Pero una vez que empiezas a mutilar a alguien porque a los padres les resulta más fácil creer que sus hijos tienen una enfermedad que no es culpa de ellos, entonces fallaron como padres y que son gays. Incluso si de alguna manera pudieras cambiar la trayectoria de tu deseo de un sexo a otro, lo cual sí sucede, no todos los que van a terapia de conversión lo logran. Ese es el mejor escenario posible. Tienes como una probabilidad de 1 en 5. No son buenas probabilidades, mejor que el cáncer, pero no es genial si empiezas a cortar cosas. Por lo general, no hay un lugar al que regresar. Y el problema que tienen los niños gays es que desde temprano empiezan a ser personas diferentes frente a diferentes públicos. Así que saben que, por ejemplo, no pueden ser ellos mismos con toda su actitud frente a sus abuelos, digamos, porque son lo que sea. Y esto, si no se controla, eventualmente se convierte en una especie de personalidad fracturada, que es la razón fundamental por la que las personas gays siempre son tan deshonestas y siempre están tramando algo, porque tienen estas identidades en competencia que no están reconciliadas y están interpretando personajes frente a diferentes personas que casi se convierten en personas completamente formadas por sí mismas. Y es una especie de, bueno, esquizofrenia de andar por casa. No es esquizofrenia, pero se vuelve desorientador y llega a ser incapacitante. Y lo que puedes hacer si tienes diferentes personas en las que puedes apoyarte o de las que puedes distanciarte como un actor, pero en la vida real, es que puedes hacer cosas a esos personajes porque no eres tú. Y puede que realmente no sepas con exactitud dónde te encuentras tú en este preciso momento, pero la persona, el personaje que es la persona sexual, puedes empezar a degradarlo, puedes empezar a humillarlo de una manera profunda, puedes excitarte con su sufrimiento, incluso si esa persona eres tú mismo, porque es un juego de roles, porque absolutamente todo en tu vida es así, ya que ahora simplemente reemplazas una fachada por otra constantemente donde quiera que vayas sin cesar. Y entonces, como tu personalidad está un poco fragmentada, en cualquier momento puedes ver a cualquiera de esas partes como si no fueras realmente tú y puedes hacerle cosas horribles. Es muy curioso que digas eso, porque alguien que conozco que solía vivir un estilo de vida homosexual y ya no lo hace, yo le estaba contando sobre este chico gay que habíamos contratado hace un tiempo y que muy rápidamente empezó a mentirnos y a robarnos, y era fantástico en su trabajo. Fuimos muy buenos con él. Y la pregunta que él me hizo fue, ¿había algo en eso? Dijo, muchos hombres gays son sociópatas porque tienen que mentir tanto sobre quiénes son y lo que están haciendo. Y eso moldea su cerebro desde temprano. Y luego, más adelante en la vida, se vuelve muy fácil cuando estás mintiendo. Ni siquiera sientes que estás mintiendo porque has cultivado esta habilidad de ser deshonesto durante tanto tiempo. Yo no diría que es porque tienen que mentir sobre quiénes son, porque hay algo oculto ahí dentro. Hay algo incrustado ahí que sugiere que tal vez es la homofobia la que los hace dañados o miserables. Y eso no es lo que está pasando. Lo que están haciendo, lo que hacen las personas con estos deseos desordenados, es saber que está mal y que no es normal. ¿Sabes? Se supone que te deben gustar las chicas. Tuve relaciones con chicas. Simplemente no lo sentía de verdad, ya sabes. Pero te sientes atraído por esta otra cosa y sabes que está mal. Y es tanto querer distanciarte de la responsabilidad moral y la culpabilidad de hacerlo como presentar diferentes caras diferentes ante el mundo, lo que se convierte en la razón por la que los gays tienen este tipo de personalidad fracturada. Pero no es sociopatía. Ellos sienten las cosas intensamente. Esa histeria no es la histeria superficial de una madre sociópata que va a ahogar a su hijo. Es diferente. Están sufriendo, les duele, y cuando lloran es real, pero están saltando entre diferentes personalidades y diferentes identidades. Y tu amigo ahí era como que, desde su perspectiva, era como si otra persona estuviera haciendo eso. Él es responsable y sí lo hizo, y debe afrontar las consecuencias porque eso le ayudará a reintegrarse. Y ahora llaman a la terapia de conversión terapia reintegrativa, por razones que entenderás de inmediato después de escucharme hablar. Necesitan ese impulso, así que necesitan ser descubiertos. Pero están sufriendo, actuando de esa manera. Y muy a menudo verás que en el caso de los gays hacen estas cosas casi para ser descubiertos porque quieren que alguien note que no todo está bien. Y cuando la colección de seda es perfectamente ordenada alfabéticamente, el empleado perfecto que siempre dice, sí, yo me encargo de eso por ti, necesita que sepas que está sufriendo, hará algo como robar, o hará algo como, ya sabes, decir algo, o hacer algo despreciable, lo que sea, están actuando así porque quieren ser notados. Es un grito de ayuda.
Así que es interesante ahora que lo pienso, ahora que fui bautizado como católico y estoy reexaminando por qué aprendemos que es una característica inmutable. Es como ser negro, es como ser mujer. Esta persona simplemente es gay. ¿Y cómo eso no permite que las personas mejoren? Sería absurdo. Dando un ejemplo totalmente diferente, si alguien es alcohólico, si dijéramos, oh, tú eras, eso es lo que siempre fuiste, en el fondo siempre fuiste un alcohólico, así que solo sigue bebiendo, está totalmente bien. Y sí, si vas a rehabilitación, no tienes un 100% de probabilidad de dejar de beber. Si consumes metanfetamina, no tienes un 100% de probabilidad de dejarlo. Pero saberlo y decirle a la sociedad que esto es algo poco saludable que estás haciendo, Ejecuciones hipotecarias, exactamente. Has intuido inmediatamente exactamente la clave de esta y lo entendiste. No quieren gente, lo tienes bien. lejos. Si le dices a alguien que eso es lo que es, más incluso que quién es, Son les estás privando de la capacidad de hacer cambios. Sí, como si fueras un... alcohólico porque es genético. Trátalo así. Y tu papá era alcohólico y ahora tú eres alcohólico y no es tu culpa. No hay nada que puedas hacer. Quiero decir, probablemente deberías beber y ya lidiaremos con las consecuencias. Privar a esa persona puede significar quitarle la capacidad de dejar de beber y de tener una familia. Simplemente dejar de engañar a su esposa o recuperar a sus hijos. Eso es lo principal. Por eso creo que es una discusión tan importante para reabrir. Es gracioso porque Tienes hijos, lo entendiste de inmediato. Entendiste de inmediato cuál era el problema. Nadie lo entiende cuando digo, por ejemplo, cuál es el problema de decirle eso a alguien. Es lo que ellos. No sé si lo captaste de inmediato, porque ahora tienes hijos. Pero sí, eso es lo que es. Todos los caminos para no. Quiero decir, hablas de caminos de salvación, ese tipo de cosas. Usé esa palabra metafóricamente antes, pero también lo digo literalmente. Está bloqueando tu camino al cielo. exacto. Y eso es lo que lo hace tan perverso. Exacto. Y entonces ves a personas que han normalizado esto y ahora tienes familias homosexuales, lo cual en mi opinión es un oxímoron en general. Bueno, es porque estás privando a los niños. Es una burla. Bueno, lo que también es interesante al respecto es que, sabes, muchas personas terminan en estas situaciones y por eso ha sido fascinante para mí conocer a personas que se identifican como homosexuales. Y todos ellos lo único en lo que están de acuerdo es que en realidad no creen que nacieron así. Uno de ellos tiene problemas con su madre. Dice, bueno, mi madre era bipolar y nos llevó tanto a mi hermano como a mí a no querer estar nunca más cerca de mujeres. Y ahora ambos elegimos ser gays. Otra persona dijo, yo tenía problemas con mi padre. Mi padre se fue, yo no estaba cerca de él, y luego busqué tener esa relación con hombres cuando crecí. Podrías decir esto incluso para mujeres que pueden entenderlo en otro contexto. Muchas de las mujeres que ves acostándose con muchos hombres es porque sus padres no estaban presentes. Así que tienen problemas con su padre. Están buscando esa paternidad de una manera realmente poco saludable. Entonces, en tu caso, ¿cuál fue? Bueno, yo siempre supe desde lo más profundo de mi ser que era algo verdaderamente enfermizo y completamente incorrecto que dos hombres criaran a un bebé, una criatura inocente y vulnerable, y por esa misma razón nunca quise formar parte de una situación tan anómala y moralmente cuestionable como esa. Y siento una cierta y profunda responsabilidad personal por haber elevado lo que bien podrías llamar la homosexualidad visible y orgullosa, es decir, la aceptación de la homosexualidad a una posición socialmente aceptable y políticamente relevante dentro de la política de derecha en los Estados Unidos de América. Siento muchas cosas al respecto sobre mi responsabilidad personal en eso. Lo lamento profundamente porque, aunque en ese momento pensé que estaba siendo lo suficientemente irónico y sutil como para que la gente captara, ya sabes, los matices, no fue así. Y al final solo terminaste con Lady Margaret. Y aunque dije en cada discurso que di que si tuviera un botón que pudiera presionar para volverme heterosexual, lo haría, eso también, por supuesto, se perdió. Y entonces, ya sabes, hubo un momento en que parecía que sería una buena idea que las personas que tenían esta terrible aflicción al menos vivieran lo más cerca posible de una vida sana. Quiero decir, suena sensato, ¿no? Así que pasamos de ser la subcultura que rompe tabúes, consume drogas y es promiscua a personas que viven lo mejor posible a pesar de que su vida gira en torno a una disfunción o a un horror como ese. Al menos no necesitas, como tirar el resto de tu vida a la basura. Al menos podrías ser saludable, al menos podrías lo que sea. Y por un tiempo pareció que eso estaba bien. Los homosexuales empezaron a votar por la derecha. Todavía lo hacen. Y entonces pensamos por un tiempo, esto va bien. Ya sabes, tenemos a todos los gays blancos votando por los conservadores o el Partido Republicano. Y sabes, se están metiendo en todo tipo de discusiones con sus intersecciones y lo que sea. Está bueno, esto es muy bueno, porque son ellos los que queremos de todas formas.
Ellos, los gays blancos, son los buenos del circo LGBT y terminaron votando sobre la base de impuestos en lugar de cuestiones sociales. Todas esas cosas. Pero lo que realmente no preví en absoluto, y supongo que en retrospectiva debería haberlo hecho, es que 3/5 partes de una parodia completa no son, de hecho, suficientes para lograr el efecto deseado. Y cuando tienes esta burla de un sacramento sagrado que en última instancia es lo que es, dos hombres viviendo juntos y cometiendo un pecado que, como sabemos, es uno de los pecados que claman al cielo por venganza. Es una de las cosas que creo que fue Santa Catalina de Siena, ella misma, una figura muy importante y reconocida, a quien lo expresó de una manera tan profunda y significativa. Ella dice que los demonios que provocan los actos homosexuales, una vez que han incitado eso en los hombres, no se quedan a mirar porque es demasiado repugnante, ya que ellos solían ser ángeles. Y es que en su naturaleza racional angélica no pueden ver algo tan grotesco. Así que ellos no se quedan para ver el pecado que provocaron. Este es el nivel de seriedad con el que la Iglesia lo toma, la fe lo toma, así que probablemente era previsible que un simulacro de vida matrimonial iba a conducir a algo terrible. Y así fue. Ha llevado al abuso generalizado y sistemático no solo de niños pequeños, sino también de bebés indefensos. Ahora, lamentablemente vemos historias horribles de bebés siendo sexualmente violados por grupos organizados. La pareja a la que la jueza Ruth Bader Ginsburg casó fue posteriormente arrestada por posesión y distribución de pornografía infantil. Creo que algún tiempo después, todos los... Aunque, hablando de eso, perdón por interrumpirte, pero hablando de la mitología, incluso el proyecto Matt Laramie es una locura. No aprendí esto. Básicamente mi cerebro se rompió porque era parte de la propaganda. Perdón, Matthew Shepard, el proyecto Laramie, fue en Wyoming, creo. Y de alguna manera surgió esta mitología diciendo que Matthew Shepard fue asesinado porque era gay y que fue atado a ofensas. Y esto se convirtió en parte de mi adoctrinamiento en la secundaria sobre por qué era tan importante dejar que la gente simplemente fuera gay. Porque mira lo que le pasó a Matthew Shepard. Y eso, por supuesto, fue una fabricación, fue fabricado, fue algo totalmente inventado. En realidad, él era un drogadicto, adicto a las drogas. La persona que lo mató era alguien que él conocía y con quien había tenido una relación homosexual. Y aprovecharon esto para lograr que se aprobaran leyes. No sé si alguna vez ha existido un mito así. ¿Alguna vez ha habido un crimen de odio? No sé si alguna vez ha habido un crimen de odio. O sea, definitivamente, ya sabes, hace 300 años, terrible. Sabes, ocurrían atrocidades entre razas porque existía la creencia de que las personas no eran personas. ¿Pero realmente ha existido alguna vez un crimen de odio? ¿Alguien ha cometido un crimen contra quien ama? ¿A qué nos referimos cuando decimos crimen de odio? Bueno, lo que digo es que por tus atributos, solo porque eres blanco, te voy a matar. ¿Alguien ha perseguido a un homosexual por un campo, lo ha atado y lo ha golpeado? Matar. No, vamos, estos. Pero ellos... Queríamos creerlo y nos lo enseñaron en la escuela. Y hay tantas personas que conozco que están viendo ahora mismo que no se dan cuenta de que toda la película tiene que ver con Matthew Shepard. La cosa de Matthew Shepard es todo grande y solitaria. Mito. Observe la forma en que los progresistas reescribirán su propia mitología fundadora para adaptarla a las costumbres del momento. ¿Crees que no les preocupa mentirte? Ahora, entre los más progresistas de la comunidad gay, se acepta como verdad que fueron las personas trans quienes ganaron los derechos de los gays en Stonewall, quienes marcharon. Sabes, no fue así. No había personas trans reales allí. Eran gays blancos, todos los que saben, hacen todas las cosas interesantes. Todos son los diseñadores de moda, ya sabes, bla, bla, bla. Pero como los gays blancos ya no están de moda entre la gente interseccional, simplemente han reescrito por completo quienes participaron en este evento de derechos civiles en la historia, reescriben completamente su propia mitología sin ningún reparo. Y no tienen ninguna duda en mentirnos sobre cosas que sucedieron. Y creo que ahora estamos viendo, hicimos un programa no hace mucho sobre un país en particular que es culpable de simplemente la más extraordinaria ráfaga de operaciones psicológicas, mentiras y tergiversaciones, esperando que algo de eso se quede. ¿Sabes? Ahora se ha convertido en la norma. Nuestra sociedad no funciona sobre la verdad, sino principalmente sobre mentiras. Quiero decir, la mayoría de las cosas que se dicen en la vida pública estadounidense, en la televisión, los periódicos, en la academia, no son verdad. Y esto es muy peligroso porque las personas con condiciones o trastornos que intentan averiguar qué es real no tienen esperanza en una sociedad como esta porque ahora es así. Creo que vivimos en Estados Unidos en un estado actual de crisis epistemológica donde ya no es posible para una persona común con acceso a cosas comunes siquiera averiguar cómo podría descubrir si algo que escuchó en la televisión es verdad. Entonces,
Si un político te dice, bueno, este proyecto de ley es malo porque va a aumentar el déficit hasta un punto en que el país no se recuperará financieramente, y tú piensas, bueno, yo no creo que el dinero sea real. Pero incluso si aceptaras todas las premisas, no hay manera de averiguarlo. No hay forma de que alguien pueda ir y averiguar, por ejemplo, ¿eso es cierto? ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Los republicanos o los demócratas o los neoconservadores y la gente de Mararet? ¿Quién me está diciendo la verdad sobre esto, sobre esto? ¿Qué debería ser un problema matemático en blanco y negro? No hay nadie que lo sepa. Y por eso estamos perdidos en cosas como la sexualidad, que no son concretas, que no son tangibles. Muy bien, chicos. He estado hablando mucho sobre Riverbend Ranch porque realmente me encantan sus filetes. La carne de res Black Angus es famosa por su gran sabor, pero Riverbend Ranch ha llevado la carne Black Angus a un nivel completamente nuevo. Durante los últimos 35 años, Riverbend Ranch ha estado creando un hato Angus de élite utilizando ultrasonido para seleccionar ganado genéticamente superior, enfocado en el sabor y la ternura. Cada año, Riverbend Ranch proporciona alrededor de 850 toros Black Angus de élite, con esta genética especial, a más de 260 ranchos del oeste de Estados Unidos. Esos ranchos asociados reciben una prima sustancial de Riverbend Ranch por criar esos terneros sin el uso de hormonas de crecimiento y sin antibióticos. Y cada otoño, los terneros con esta genética de élite regresan a Riverbend Ranch para pasar el verano siguiente en exuberantes pastizales de montaña. Cuando compras en Riverbend Ranch, no solo apoyas a los 64 vaqueros y sus familias que trabajan en el rancho, sino que también apoyas a más de 260 ranchos estadounidenses y a las cientos de familias americanas que trabajan en esos ranchos. Nació en Estados Unidos, se cría en Estados Unidos y se procesa aquí en Estados Unidos. Su carne se envejece a la perfección durante 21 días y se envía directamente desde su rancho hasta tu hogar. Esta no es la típica carne de Black Angus. Esta carne es más sabrosa y más tierna que incluso la mejor carne Angus que he probado en mi vida. Lo digo de verdad en este momento. Cuando entres a riverbendranch.com y uses el código promocional Candace al finalizar tu compra, recibirás $20 de descuento en tu primer pedido. Créeme, te vas a impresionar muchísimo. Visita riverbendranch.com y usa el código promocional Candace al finalizar tu compra. También quiero contarles sobre las chips masa, porque sabían que todas las papas fritas y chips solían cocinarse en cebo hasta los años 90, cuando las grandes corporaciones cambiaron a aceites vegetales procesados y baratos. Hoy en día, los aceites vegetales representan el 20% de las calorías diarias promedio de los estadounidenses, y estudios recientes han vinculado estos aceites con problemas metabólicos y de inflamación en el cuerpo. Masa decidió que iban a hacer algo al respecto. Ellos crearon una tortilla chip sabrosa y deliciosa con solo 3 ingredientes: maíz orgánico, sal marina y cebo de res 100% alimentada con pasto. Estas chips no solo evitan todo lo malo, sino que también saben increíble. Mi equipo y yo no podemos dejar de comer sus chips. Tienen chips de habanero picante y, sin duda, son las mejores chips que he probado en mi vida. En segundo lugar están sus chips originales de maíz azul. Masa es más crujiente, más sabrosa y más resistente que otras chips. Con masa te sientes satisfecho, ligero y lleno de energía. No tendrás bajones, hinchazón ni esa sensación desagradable de pesadez después. El cebo de res hace que las chips sean mucho más saciantes, así que no te encontrarás comiendo sin control ni seguirás teniendo hambre después. Si no tienes ganas de pedir en línea, a partir de octubre, Amasa estará disponible en todo el país. En tu supermercado Sprouts local, pasa y recoge una bolsa antes de que se acaben. Si estás listo para probar masa, ve a masagechips.com Candace y no olvides usar el código Candice al finalizar tu compra para obtener un 25% de descuento en tu primer pedido. Eso es Masachips, masachips.com, código Candace para un 25% de descuento en tu primer pedido. No, es realmente interesante porque, incluso si lo analizas, existen todos estos mitos fundacionales, como en el caso de BLM, que necesitaban ese asunto de George Floyd para realmente encenderlo todo. O en realidad, antes de lo de George Floyd, ¿o qué pasó en quién fue Michael? ¿Quién era la persona que estaba en Florida? No puedo pensar en su nombre. Fue el fundador de Martin, Trayvon Martin, con los Skittles. Con los Skittles. Existen mitos fundadores y los medios los difunden como reguero de pólvora. Antes de que la gente sepa la verdad, todos están emocionalmente involucrados en las mentiras. Así es como lo hacen. Tienen que contarte una historia casi medieval. Es como lo encadenaron a ofensas solo por ser gay. George Floyd, él no hizo nada malo. Vieron a un tipo negro y dijeron, vamos a asfixiarlo durante 9 minutos y esperar que muera, y nada, nadie se detiene ni un momento. O espera un segundo. He vivido en Estados Unidos mucho tiempo. Nunca he visto ni oído que sucediera algo así. Pero los medios de comunicación son tan buenos en convencer psicológicamente a la gente de que esto es exactamente lo que pasa. No lo veo. Los británicos van a salir ahora, pero creo que así es como se fundó este país.
en un ataque de ira libertario completamente inventado en Reddit, que no fue todo lo bueno y prometedor que inicialmente parecía, pero que lamentablemente fue la base fundamental de una historia destructiva y de autolesión muy profunda. Una mitología fundacional de un país que arrancó el sistema natural de gobierno que se supone debe regir sobre los hombres en la tierra y también sacó a Dios del sistema. ¿Será que está saliendo mi lado británico? Lo sé. No, en realidad hay algo un poco similar en la forma en que se fundó este país con respecto a lo que mencionas, lo cual podría explicar por qué este país es tan vulnerable y, ya sabes, tan susceptible precisamente a este tipo de guerra psicológica y política, porque así es como la nación se conoce a sí misma, cómo nació, en un arrebato de injusticia que fue corregido por unos pocos hombres valientes que tomaron una postura. Esa es toda la historia de América. Bien, ahora me interesa, esto nos va a llevar directamente al ocultismo y a lo que realmente creen, porque tienes razón, la Fundación de América es un mito absoluto. En realidad estoy leyendo, apoyado. Por los franceses. Pero espera, ¿cuál es el libro que estoy leyendo? ¿La Fundación Secreta de América? Estoy leyendo un libro y básicamente me está volando la cabeza y me dice que todo lo que crees saber es completamente falso. Pero cuando estudiaba con algunos sacerdotes me desestimaron un poco. Estaba en Inglaterra estudiando con unos sacerdotes y ellos simplemente decían que todo lo que ustedes, los estadounidenses, creen saber es tan absurdo. Como es obvio, Estados Unidos fue fundado por masones. Y ahora realmente estoy comprendiendo que sí existían estas logias masónicas que llegaron a la derecha escocesa y fueron la razón detrás de la guerra civil, la razón por la que estaban literalmente luchando por el control de Estados Unidos. Y la forma en que lo hacen es muy similar a lo que estamos viendo hoy. Existe este tipo de mentira generalizada. Vamos a conseguirlo. Si le preguntas a los estadounidenses, simplemente el impuesto al té era demasiado alto y esto es lo que hicimos. Empezamos a tirarlo al puerto y dijimos que estábamos listos para ir a la guerra. Ahora que lo digo, suena muy estúpido. Suena un poco tonto, ¿no? Suena un poco tonto. Básicamente ya sé que era una pareja. Hace 100 años, pero la gente. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta esta té? Oh, no, Paul Revere. Los británicos vienen. En realidad es algo muy infantil. Y es Es homosexual, es gay, es calla, es inverosímil, es falso y alegremente. Tú, ahora que adentrando en la masonería, de todos modos. Y es de extrañar que un país fundado sobre una mitología falsa y de juego termine solo un par de cientos de años después teniendo como principal exportación la sodomía como condición para la ayuda extranjera. ¿Es tan sorprendente? No, no lo es. No para no lo es. Pero al adentrarme en la homosexualidad y al investigar sobre Beniva Erret, en realidad esta fue una de las logias masónicas de las que Sigmund Freud formó parte. Y por eso me hizo pensar en esto, porque definitivamente estaban muy involucrados en lo que sucedía en el sur. Están muy involucrados en lo que sucede hoy en día. Pero Niberitz luego se convirtió en la ADL que tenemos hoy. ¿Qué hacen ellos? Difunden mentiras en la corriente principal, ¿verdad? Así se llaman a sí mismos. Exactamente. Se llaman a sí mismos antidifamación. ¿Pero qué es lo que hacen? En realidad están difamando a la gente. Acusan, lo cual es una inversión satánica del lenguaje, precisamente como se usa en su retórica. Te dicen quiénes son en el nombre. exactamente. Y así constantemente acusan a la gente de exactamente lo que ellos mismos son. Así que en realidad, en su esencia, por cierto, odian a los cristianos. ¿De acuerdo? Ellos, yo diría que odian a la familia nuclear porque eso proviene de todo lo que viene directamente de la cristiandad, como la familia nuclear, la idea de una familia funcional. Y cuando miras las cosas que están promoviendo en nuestra sociedad, es constantemente un ataque a la unidad familiar. Pensemos en ello en términos de la teología católica, los trascendentales. Estas son esas cualidades de la realidad hacia las que todas las personas se sienten atraídas y que nos dan un pequeño atisbo de cómo podría ser nuestro Señor. Y dependiendo de la teología que leas, normalmente hay 4: belleza, verdad, bondad y unidad, ¿verdad? Así que a menudo escuchas a personas religiosas hablar de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Así es. Esas son las cosas contra las que la ADL libra una guerra, junto con todos los demás organismos de tipo similar. Ellos celebrarán las estatuas más feas posibles. Difundirán tantas mentiras como puedan y propagarán y buscarán consagrar cosas malvadas y miserables, Planned Parenthood, lo que sea, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y por supuesto, crean desarmonía y desunión y separan a las personas. Siempre me resulta muy útil pensar en la forma en que el enemigo ha luchado durante los últimos 100 años en este país en términos de esas cosas, los trascendentales. Porque cuando uno revisa, por así decirlo, todos los frentes en los que han estado luchando, ellos lo han entendido, incluso si nosotros no. Bueno, Estados Unidos no lo hizo porque es protestante,
¿No lo sabías? Se ha perdido de vista esto. Pero los malos sabían exactamente lo que estaban haciendo porque saben lo que los católicos saben, de la misma manera que los satanistas saben lo que los católicos saben. Simplemente caen, ya sabes, hacen algo diferente, que es que esas cosas tienden a ir juntas. Y si creas una sociedad que es bella y dice la verdad, probablemente también será buena. Y si tienes a alguien que siempre dice la verdad y tiene buena moral, probablemente va a expresar esas cosas en un lenguaje hermoso. De alguna manera, estas cosas tienen una relación entre sí porque todas son cualidades de Dios, pero también porque parecen de algún modo conducir unas a otras. Y muchas personas llegan a la fe, especialmente a la fe católica, a través del arte, de la arquitectura, de la belleza, porque ven algo en ello, sienten algo como un zumbido detrás de eso, y ese zumbido es Dios. Y eventualmente eso desemboca en las cosas buenas y verdaderas que descubren sobre Dios, pero más adelante son atraídos por algo objetivamente, independientemente hermoso, eternamente bello en algo que han visto o en una melodía que han escuchado o en todas esas cosas, ya sabes, la gran riqueza de Occidente o lo que sea, al desentrañar la estructura mutuamente reforzante que solía alimentar nuestra cultura y mantenernos unidos. Belleza, verdad, bondad y unidad. Estas cosas que todos pensábamos reflexivamente que haríamos, por supuesto, todos las estábamos buscando y señalando al hacer del mundo algo feo, al poner chicas gordas en las revistas, al hacer estatuas horrendas. Leslie Jones. He sufrido por eso. Lena. Dunham, eso no fue justo. Lena Dunham, ¿qué hice yo? Hacer. Ella ha regresado más grande que nunca. En una era de Ozempic se necesita determinación para estar así de gorda. Pero lo está. Fue tan intencional introducirla en la cultura, conseguir este trato con HBO, va a ser el mejor programa de todos los tiempos. Y luego la pusieron en la portada de todas las revistas. Oh, es tan valiente, es tan hermoso. Pero hay un elemento de esto. Realmente quiero subrayar esto. La mentira, ellos tratando de vendérnosla. Y luego dicen que hay algo mal contigo si te incomodas al ver a Lena Dunham desnuda. Por supuesto que existe la belleza objetiva. Están tratando de enseñarnos esa belleza. Ya es bastante difícil como es. Podría hacer eso. Pero en serio están tratando de entrenar nuestras mentes para creer que todo es subjetivo. Y hay algo en esa perspectiva que es fundamentalmente satánico, demoníaco y retrógrado. Porque es como, no, deja de intentar convencerme de que este artefacto moderno, realmente feo al que llamas edificio, es tan hermoso como cuando entro en una catedral católica. Y los rusos entienden esto, ¿verdad? Y entonces, cuando escuchas a los tipos de la KGB hablar sobre la desmoralización de una población, ¿verdad? Están diciendo que entienden que si haces que la gente diga cosas que sabe que no son verdad, que apoye cosas que sabe que son malas y que admire o finja admiración por cosas que les parecen feas, se van a deprimir. Cuando dices algo que sabes que no es verdad, solía hablar de esto. Eso, Te hace sentir inquieto. pero es aún peor, eso. Porque existe esta cultura en la que yo veía, por ejemplo, a Lena Dunham publicando fotos de sí misma como una completa desaliñada y la gente comentaba, impresionante y valiente, tan hermosa. Es como si estuvieras admirando la moralidad. Una pequeña parte de ti, eso le hace algo a tu espíritu. Cuando dices una mentira así, sabes que no es verdad. ¿Por qué estás diciendo eso? Y cuando cayó el muro de Berlín, de repente todos eran occidentales. Fue porque todos habían estado mintiendo sobre lo que realmente creían. Un sociólogo lo llamó así. Lo denominó falsificación de preferencias. Exacto. Toda la sociedad, básicamente todos tenían esta herramienta de presión social increíblemente poderosa. Todos decían que creían y apoyaban esto, cuando en realidad, en secreto, intentaban escuchar la radio de otro lugar. Así que cuando surge la oportunidad, de repente todos cambian al mismo tiempo. Y acabamos de ver eso de nuevo con el tema woke, con los trans, con la llegada de Trump. Simplemente esto es extraordinario. Quiero decir, ¿cuál es la vista? No sé cuándo veréis esto, pero cuando lo grabamos fue en ese día feliz. Pero según se informó, el View fue cancelado. ¿Viste eso hoy? ¿Realmente fueron cancelados? No, no creo sea correcto. Bueno, me gusta creerlo y no lo volveré a ver nunca más. Así que voy a creer que se canceló hoy. Pero esto viene de la mano de Colbert. Así que estas cosas se están desmoronando porque el artificio de las mentiras se está desmoronando, porque la infraestructura que requiere la maldad ya no existe. Así que ya no necesitamos gente fea, sin talento y falsamente promocionada en la televisión. Y no tendrán que reconstruir y hacer algo más. Marca. ¿Te importaría mirar hacia arriba y ver si puedes recuperarlo si la vista está cancelada hoy? En realidad, no lo he hecho. La vista será. Rosie O'Donnell teme que la vista sea cancelada. Me arruinaste el día. Hola, Rue. Esperaba que cancelaran The View mientras Meghan McCain estuviera en él para que ella siempre pensara que era ella.
pero elijo creer que fue cancelado. Pero en cierto modo están intentando decírnoslo y se olvidan de la vista. Estamos viendo que todo es ser, gran parte de ello es consecuencia de la debilitada influencia de Hollywood. ¿Cómo se canceló el contrato de Steve Owen? Y estas son cosas que en sí mismas son mentiras porque son contratos que no son rentables, sino que están apuntalados por otras cosas. Son mentiras en sí mismas. Tenemos que hablar de esto porque esto es así. Literalmente cubrí esto en mi programa la semana pasada. Barry Weiss. ¿Este es el mayor ejemplo de ello? Ay, Dios mío. The Free Press están tratando de convencernos de que Barry Weiss vale $250 million. No tienen vistas en YouTube. Hay una palabra judía para decir que tu publicación de Free Press vale $250 millones. Se llama chutzpah. No, pero En realidad todos están invirtiendo. Invirtiendo. Cada multimillonario está invirtiendo en ella. Así que pensemos realmente en esto. ¿Qué están haciendo? Es tan obvio que esta publicación, si realmente viviéramos en una sociedad de libre mercado, estaría abajo. así que, técnicamente hablando, las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Bajo el capitalismo hay mucho dinero en camino. Pero, por lo tanto, la valoración de una empresa está determinada por el precio al que la gente está dispuesta a comprar o intercambiar capital por partes de la empresa. Y la proporción en que lo hagan determinará el valor total. Pero ha pasado mucho tiempo desde que la gente invertía en empresas únicamente por obtener beneficios. Ahora vivimos en un mundo muy diferente. Vivimos en un mundo capitalista tardío, monopolista y decadente, en el que todo pertenece a una de las mismas 5 corporaciones. Así que no importa y nunca importará que esa empresa no valga ni una décima ni una centésima parte de lo que dicen, porque un conglomerado multinacional al que no le importa la comprará a esa valoración de todos modos y seguirá operándola con pérdidas si así lo decide, porque tiene valor cultural. Pero no tiene valor. Nadie escucha a Barry. Porque, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Se están fingiendo? Lo que están haciendo es construir la maquinaria de propaganda del mañana, porque eso era lo que yo era. Pensamiento. Todo el edificio de los medios de prestigio ha sido tan dañado y desacreditado en los últimos 10 años, ellos mismos lo hicieron, que no existe ninguna publicación que aún goce del respeto, la adulación y la confianza del público. Nada, ninguno de ellos. Y a los que sí tienen la mayor confianza del público, simplemente les quitamos la financiación, como a NPR y otros, en los que nos apoyábamos en un tono autoritario para embaucar a la gente y hacerles creer que decían la verdad. No decían realmente la verdad, pero lo hacían. Así que tenemos un enorme vacío en el panorama mediático que creo que van a llenar sobrevalorando y luego, muy rápidamente, de la misma manera en que los fondos de cobertura compran. ¿Recuerdas All Saints? Esa tienda de ropa. Había una en Spitalfields o Shoreditch en Londres y otra en algún otro lugar y de repente estaban en todas las ciudades. Es lo de los fondos de cobertura, es lo de Blackstone, es eso. Así que compran esto y lo van a federar por todas partes. Antes de que te des cuenta, habrá 5,000 periodistas de prensa libre. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué son realmente? No son periodistas. Son instrumentos de propaganda para el Estado, para... Bueno, Orwell no previó esto, pero para esa mezcla enfermiza de Estado y capitalismo corrupto, la puerta giratoria entre la gran industria farmacéutica, el gran petróleo, el complejo militar industrial y el gobierno. Exacto, todo junto. Y por eso esas personas requieren un sistema de propaganda complejo, grande y poderoso para poder salirse con la suya haciendo cosas como venderle veneno a la gente y decirles que es medicina. Y para hacer eso necesitan personas en las que el público en general confíe o al menos les crea. Así que, por lo que leo sobre Barry Weiss, es que ella es la persona más maleable, controlable, anodina, vacía, dispuesta a hacer, decir y ser cualquier cosa que puedan encontrar, y por lo tanto es perfecta para encabezar una organización que no será una institución periodística como las que hemos conocido, sino más bien una sala de locutores en alquiler, dependiendo de quién necesite esa semana persuadir al público estadounidense de alguna mentira, ya sea el lobby israelí o la gran o La industria farmacéutica. Bien, tengo una pregunta interesante para ti. Mucha gente que está siendo impulsada, mucha gente que tiene poder, de hecho, especialmente en los medios, es gay. Son homosexuales, ¿cierto? Muy sabio. Estaba casada con un hombre, pero ahora está casada con una mujer y tiene hijos con una... las lesbianas no existen. ¿Sí? Bueno, las lesbianas no existen. Díselo a Barry Weiss. Y bueno, Nada en ella es ¿o piensas en muchas personas que tienen poder? especialmente su valoración. En particular su valoración. Quizás por eso la eligieron, ¿ves? Pero una mujer que cree que se siente atraída sexualmente por otra mujer puede creer cualquier cosa. Quiero decir, si eres una mujer y te convences de que sientes atracción sexual por otra
De hecho, ni siquiera las lesbianas lo mantienen más de 6 meses después de casarse. Eso se llama la muerte sexual lésbica. Dejan de tener sexo por completo y simplemente se convierten en una especie de tejedoras miserables y mayores, algo así. Y luego, por supuesto, la violencia doméstica empieza a aumentar porque la bonita consigue un novio por fuera y la grande y fea, la machorra, le da una paliza 2 veces por semana porque es lo que sucede en ese tipo de arreglo disfuncional y desordenado que está garantizado por su cacofonía de impulsos descontrolados y fallidos para producir horrores como los bebés Frankenstein de Dave Rubin. Cuando lo piensas, ya sabes, es como, oh, vamos las dos y luego lo mezclamos y después vemos como, oh, Dios mío. Creo que incluso sería como, está bien, entonces otra persona mediática como tú en Don Lemon, tienes. ¿Por qué crees, basándote en lo que hemos discutido hasta ahora, que elegirías a los gays para ser la cara visible de las personas realmente poderosas cuyos nombres nunca conocerás y que nunca rendirán cuentas porque ya están tan acostumbrados a interpretar personajes que harán lo que quieras? Dirán lo que tú quieras. De hecho, estas entidades o individuos habitarán y creerán profundamente todo aquello que les sea necesario o conveniente para sus propósitos, adaptándose completamente a las circunstancias. Además, se convertirán en propagandistas muy activos y en figuras decorativas infinitamente maleables, siempre dispuestas a servir a los intereses de quienes las controlen. Interesante, porque ya están tan acostumbrados a improvisar cosas y decir cosas en las que no creen sin tener idea de cuál es la verdad real. ¿Y no es eso justamente lo que le ha pasado a la prensa? Se ha vuelto homosexualizada, splined, y ahora tenemos esto. Tenemos fragmentos de cosas que más o menos funcionan, pero no hay nada en el fondo. No sabe para qué existe. Ha olvidado su papel como el cuarto poder. ¿Por qué? Porque está lleno de personas homosexuales haciendo relaciones públicas. Bien, aquí tienes una pregunta. ¿Cómo gana el gobierno intentando adoctrinar a todos en una cultura cada vez más homosexual? Porque, por supuesto, el gobierno tiene que ganar. Ellos. Estas personas rotas y dañadas son mucho más obedientes porque son más necesitadas y más débiles. Así que la gente no entiende por qué a las grandes empresas les encanta la diversidad. Dicen, bueno, eso no te haría menos islandés o no, es porque las plantillas diversas no se sindicalizan. A Amazon le encanta la diversidad porque si tienes a un italoamericano, un mexicano, un guatemalteco y alguien que nadie sabe qué es, no se juntarán fuera del trabajo para hablar sobre lo que hace el jefe. No tendrán las mismas prioridades, no tendrán la misma manera de hacer las cosas. Probablemente ni siquiera hablarán en el trabajo. Buscarán al otro mexicano o al otro lo que sea, o simplemente harán su trabajo de mala gana y se irán a casa. Y esta fuerza laboral completamente dividida, fracturada y disfuncional no se parece en nada a las antiguas fábricas o lugares de trabajo del pasado, donde la gente se interesaba por las carreras y los hijos de los demás y llevaba cosas a la oficina, ya sabes, hoy horneé algo, o lo que sea. No puedes imaginar que eso suceda en un almacén de Amazon. Y no sucede, porque estas fuerzas laborales están llenas de personas tan completamente diferentes entre sí que no tienen nada en común y realmente no saben cómo comunicarse entre ellas y no lo hacen a menos que sea necesario. Esas fuerzas laborales están neutralizadas en términos de disidencia política o negociación colectiva. Y Amazon nunca tendrá que preocuparse de que sus trabajadores hagan huelga algún día porque los salarios sean demasiado bajos. Nunca tendrán que preocuparse de que la fuerza laboral tenga un ataque de escrúpulos o de moral y diga, no creemos que debamos vender esto más. Sé que es muy rentable para ustedes, pero no lo vamos a empaquetar. Nunca tienen que preocuparse por eso porque no hay 4 personas en ese edificio que tengan lo suficiente en común como para tomar un café a la hora del almuerzo y decir, realmente deberíamos hacer algo al respecto. Así que, de la misma manera, el gobierno que está intrincadamente involucrado en la venta, regulación y en algunos casos el castigo de una variedad de diferentes venenos y drogas y todo lo demás. O sea, básicamente te dicen cuáles puedes tener y otorgan licencias a las empresas para que obtengan beneficios de ello. Cuanto más fracturada, más ignorante y más dependiente sea la población, más tendrán que portarse bien para poder conseguir su Adderall, para recibir su sueldo, para no atrasarse con los pagos de intereses compuestos del televisor que ni siquiera poseen, porque con todos viviendo de cheque en cheque y completamente rodeados de estas adicciones y dependencias que provienen de su ruptura, de su desorden, de su miseria, de su infelicidad, estos cojines que usan o estos medicamentos o lo que sea que utilicen para arreglar su estado de ánimo de un día para otro, necesitan esas cosas. Las necesitan. Y eso hace que eso saca completamente a esa persona de la posibilidad de ser un disidente social. Esa persona ni siquiera puede tomarse un mes libre del trabajo, mucho menos salir a protestar contra lo que hace el gobierno. Y así se convierten, como ahora tenemos en Estados Unidos,
en miserables y desmoralizados esclavos asalariados que viven en una prisión de deudas de interés compuesto y llevan vidas que nunca quisieron y que no elegirían, pero que de alguna manera les fueron presentadas como una meta aspiracional de estilo de vida por la misma prensa que y no pueden permitírselo. Y tienen miedo de tomarse ese tiempo libre y ver lo que eso significaría. Y entonces empiezan a suceder otras cosas que ahora apenas empezarás a notar en los últimos 10 o 20 años en Estados Unidos. Otras cosas que te vuelven loco empiezan a suceder. Vivo en una casa, como un amigo mío que es dueño de su casa. Es una mansión de travertino, mármol y concreto de los años 20, una cosa enorme y majestuosa en la cima de una colina. Y es la única casa en la que he estado en Estados Unidos que se siente sólida, como si pudiera estar aquí dentro de 50 años. Todo lo demás en Estados Unidos, seguro que has ido mucho a Europa ahora con tu esposo. Seguro que sí. La arquitectura, las cosas simplemente se sienten como si fueran a durar. Y no te equivocas, no te lo estás imaginando. Siempre cuento esta historia y la gente se sorprende, pero mi madre tenía un sacacorchos que compró en París cuando yo era un bebé y que todavía tenía cuando yo tenía 18 años. Y lo sé porque yo se lo robé. Funcionaba perfectamente. Y somos británicos, así que éramos bebedores. Quiero decir, ella usaba ese aparato todos los días. Y no puedes comprar uno que dure un año en Estados Unidos. Quiero decir, tienes suerte si logras que dure 6 meses, ¿verdad? Todo en el entorno construido se está volviendo desechable, prescindible, frágil. Las paredes son cada vez más delgadas, así que puedes oír a las personas que están al lado y puede que de alguna manera hayas logrado vencer la economía de 2025 y comprarte una casa, pero esa casa se está cayendo a pedazos. En cuanto está terminada, las cosas ya se están desmoronando. La mano de obra es terrible, los materiales son terribles. Todo se hace de manera chapucera y eso hace que la gente tenga miedo de tomar riesgos porque ya hay demasiadas cosas en su vida que son inciertas, dolorosas, incontrolables o caóticas. Y así tienes a personas atrapadas en esta cárcel, tratando de mantenerse al día con las reparaciones de su casa, las reparaciones del auto. Quiero decir, ahora cualquier dispositivo de consumo cuesta 2 o 3 mil dólares y se rompe. Saben que eso no está bien, pero cada cosa es igual. Ahora, estaba buscando. ¿A los estadounidenses les he enseñado eso? Perdón por interrumpirte, pero a los estadounidenses a abrazar la cultura de lo nuevo, 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 acero inoxidable. ¿Todo es tan clínico? Pero se vende como un símbolo de riqueza. Pero cuando alguien proviene de una familia realmente adinerada, sí, es exactamente lo contrario. Te lo digo, eso es un signo de pobreza, de solo poder permitirte algo que no dura. Cuando los afroamericanos fueron emancipados por primera vez y estaban construyendo estas nuevas vidas, los consumidores negros en Estados Unidos en los años 50 y 60 iban a las tiendas departamentales y compraban lo mejor que podían permitirse, las mejores marcas, las de mejor calidad, porque sabían cómo durar, porque estaban construyendo una vida que tenía un futuro, estaban pensando en sus hijos, en tener un destino en Estados Unidos y querían construir algo real y con cimientos, ¿verdad? Hoy en día escuchas a muchas abuelas negras hablar de eso. Esa es tu base, ¿verdad? Es una palabra importante que escuchas tal vez 2 generaciones atrás en la comunidad negra de Estados Unidos. Esa es tu base. Anle lo dice mucho. Los Anle ven ansant, los consumidores. En los años 50, si trabajabas en una tienda departamental, sabrías que si entraba una pareja negra o la esposa, ella quería no el más ostentoso, sino la marca de mejor calidad, mejor que la que compraban los blancos. Y ella iba a cuidarlo, a mantenerlo, a tenerlo durante 20 años. Sabes que eso es lo que haces cuando tienes una inversión en el futuro. Eso es lo que haces cuando tienes esperanza en el futuro. Eso es lo que haces cuando estás construyendo algo que será un legado para las generaciones venideras. Lo que tenemos ahora, especialmente en la clase trabajadora blanca de Estados Unidos, donde la razón de ser del pueblo ha desaparecido y todo se está desmoronando. Pero en realidad, en el país en general, es este aplanamiento y abaratamiento de toda nuestra vida a través de esta falsedad. La gente adinerada simplemente lo tira cuando ya no lo necesita. Era como una especie de mito de la riqueza que les han vendido a los estadounidenses. Como si pudieras simplemente comprar otro, eso significa que te va bien, ¿verdad? No importa que se haya roto o dónde, o que compres otro. Por ejemplo, estaba pensando en que soy una persona de gatos. Estaba mirando esos robots porque no pienso tocar la arena para gatos. Y son mi principal compañía todos los días. O si tengo. Robots de arena para gatos. Sí. Y el líder del mercado, que cuesta $700 y han estado fabricando estos aparatos desde 1990, mató a 2 gatos hace 3 meses. Todavía no lo han hecho bien. Aún no lo fabrican correctamente.
¿sabes? O lo sacas del mercado o no lo fabriques. Y la razón es que lo hicieron tan barato que los imanes se cayeron. Es como si estuviera atrapado y muerto. Sepa porque incluso las cosas que están diseñadas para estar en su casa, para el beneficio de los seres vivos, se hacen con tanto desprecio y descuido, y sin embargo tienen un precio tan astronómico que vuelve loco a todo el mundo. Y ha vuelto locos a todos. E incluso en lo que respecta a la comida, existe esta idea de que podemos alimentar a más personas. ¿Qué les estás dando de comer? Estás sintiendo tonterías, nada es ancestral. Eso es lo que siempre digo de Estados Unidos. Nada es ancestral cuando dices ancestral. Quiero decir, incluso si piensas en las familias de las personas, la gente ya no sabe de dónde vienen. Bien, no hay nada con sustancia, no hay nada con fundamento. No puedes. Imagina el mundo antes de que nacieran. Y están tratando de acelerar eso. Y ese es el peligro que veo en la IA. Es la razón por la que mientras todos los demás aceptan a esta gente tan espeluznante, dando los héroes son bienvenidos. Cuando Elon Musk se unió a la administración, yo estaba sentado aquí pensando, esto es terrible, esta no es una buena idea. Él realmente cree en el transhumanismo. Bueno, su padre, el fundador o algo así. Sí, su abuelo. Su abuelo formaba parte de este tipo de movimiento transhumanista en Canadá. Esto es difícil para mí porque me estoy quedando ciego y me quedan unos 5 o 6 años de visión. Así que su chip probablemente sea lo único que me da alguna esperanza de poder valerme por mí mismo. Nunca le des acceso al gobierno a tu cerebro. El problema Es que ya le hemos dado acceso al gobierno, al cerebro, y mira lo que está pasando. el problema es que alguien podría ponerme en tonos pastel sin que yo lo sepa y ver que todavía me queda camino en mi recuperación. No, pero lo suyo es prácticamente lo único. Vi a una mujer escribiéndolo en la pantalla. Pensé, oh, eso es uno de esos, es como Cristo en el desierto, como estar en territorio de un vaso de agua. Y es como, oh, debo tenerlo. Realmente hipnotizante, seductor, un poco enfermizo, como una especie de inducción a la tentación. Así es como te atrapan. Sí, por supuesto. Me hizo gracia ver que la última versión de los autos autónomos está llevando constantemente a la gente directamente al tráfico que viene de frente. Es como, sí, claro, hasta los autos quieren matarse. Es como si todo esto fuera el asunto. Es como si quisieran controlar cada aspecto de tu vida, incluso tu mente. Así que no basta con llenar tu mente de propaganda y mentiras todos los días. Ahora es como, en realidad abre tu mente, vas a hacerlo. Ellos dirigen tu café. ¿Qué podría salir mal si tuvieras a estas personas que encontraron que la base de ese pensamiento transhumanista era la idea de que, oye, en realidad no creemos en la democracia? Piensas que demasiadas personas son estúpidas. Nosotros somos los inteligentes, déjenos gobernar el mundo. De hecho, su abuelo, en particular el abuelo o bisabuelo de Elon Musk en Canadá, formó parte del movimiento tecnocrático, ¿verdad? Así que ellos creían en la tecnocracia. Este es mi problema con Estados Unidos. Cuando arrancas a Dios y al Rey, no puedes reemplazarlos con las estrellas y las franjas y un par de eslóganes. No puedes simplemente decir, oh, libertad, 4 de julio, y pensar que todo un sistema intrincado de gobierno humano, prosperidad, cultura y fe, que todo conducía y tendía hacia esa piedra angular en la tierra como en el cielo, un reflejo terrenal del orden celestial, la aristocracia y el rey, los ángeles y nuestro Señor. Arranca eso del corazón del sistema y espera que todo esté bien, porque no solo te deshaces de ello, sino que haces lugar para que entre algo peor. Hollywood se convirtió en el rey Y la Queen, los Beyoncé y los Jay-Z. Ves gente adorando a Hollywood. Y y el problema es que si tienes un mal rey no deberías hacerlo, pero puedes matarlo, puedes asesinarlo y la gente lo hace. Cuando hay un rey loco, cruel y terrible que hace cosas absolutamente locas, alguien acaba matándolo. Pero si no sabes los nombres de las personas que gobiernan hoy, porque todos se esconden detrás de las ondeantes estrellas y barras así, haciéndose una fortuna a tu costa, envenenándote, mintiéndote, experimentando contigo, mutilando a tus hijos o convenciéndote de que lo hagas. Esto es cuando los rusos dijeron que sabremos que América ha sido conquistada cuando la gente no lo sepa. La gente simplemente verá sus cadenas, las amará y pedirá más. ¿Y acaso no vivimos ahora en esa situación donde hay padres que le piden a los médicos que mutilen a sus propios hijos solo para aliviar sus propias conciencias de lo que sea que hicieron mal al criar o incluso por razones peores? Quiero decir, las cosas que algunas madres solteras están dispuestas a enseñarles a sus hijos, casi no hay límite para el horror de ello. 1776 no hace que Estados Unidos esté libre de la monarquía. Solo significa que no sabes quién está a cargo, nunca podrás hacer que rindan cuentas. ¿Quién crees que está a cargo? Buena pregunta.
Me parece bastante obvio por todo lo que hemos aprendido y sabemos sobre la naturaleza de los imperios y las culturas duraderas a lo largo de la historia, incluyendo cuándo y cómo inevitablemente caen, así como las características intrínsecas que poseen antes de su declive. Creo que precisamente ahí podemos discernir pistas muy claras y reveladoras sobre esa clase élite perpetua que parece haber existido y persistido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque esos son, en esencia, los excesos inherentes que, a mi parecer, las élites encarnan y que, debido a su posición y poder, pueden permitirse sin mayores consecuencias inmediatas. Pero cuando eso se filtra al resto de la sociedad, todo se desmorona. Así que al final de Roma tienes a los visigodos saqueando la ciudad y los senadores no están haciendo lo que se supone que deben hacer. No están en el Senado, están afuera con prostitutas infantiles o en orgías homosexuales o en lo que sea. Cuando empiezas a ver eso, y creo que Camille Paglia, a quien ya no se supone que debemos citar porque la gente sigue encontrando cosas sobre el amor entre hombres y niños en sus libros, pero aparte de eso, es bastante buena en la mayoría de los temas. Cuando ella habla de esto, se refiere a las cosas que las civilizaciones tienen en común justo antes de su caída. Cada una de ellas ha tenido una transgresión de género, todas, cada gran imperio, cada gran cultura que ha existido en la historia de la civilización humana ha tenido algún tipo de confusión de género o de sexo masculino o femenino justo antes del final. Voy a interrumpir aquí para contarles sobre The Wellness Company, porque ¿qué pasaría si les dijera que los parásitos podrían estar viviendo dentro de ustedes en este momento, causando tumores y graves problemas neurológicos sin que siquiera se den cuenta de que ellos son los culpables? Y sabemos que la mayoría de los médicos no están capacitados para buscar las causas raíz de los problemas. El doctor Peter McCullough, uno de los principales expertos médicos de Estados Unidos, destacó recientemente un caso impactante en el New England Journal of Medicine, donde un hombre quedó ciego de un ojo debido a un gusano parásito. Estamos aprendiendo en distintas áreas de la medicina que los parásitos son reales y representan amenazas cada vez mayores. Estos no son problemas exclusivos del tercer mundo. Incluso los CDC han admitido que millones de estadounidenses sufren infecciones parasitarias que a menudo pasan desapercibidas hasta que causan cáncer, convulsiones o incluso insuficiencia cardíaca. Por eso, el Dr. McCullough afirma que esto justifica realizar una limpieza antiparasitaria de grado médico al menos una vez al año. La limpieza antiparasitaria con ivermectina más mebendazol de The Wellness Company es una combinación de referencia, compuesta en UU, y recetada por médicos, diseñada para ayudar al cuerpo a eliminar todo tipo de parásitos. Un ciclo dura solo 21 días, pero recibirás un suministro para 90 días. El proceso es completamente digital. Llenas un formulario de admisión personal, un médico lo revisará y luego tu limpieza llegará en una semana. Sé proactivo con la limpieza antiparasitaria de The Wellness Company. Visita TWC Health Candas y usa el código CANDAS. Ahorrarás dinero y además tendrás envío gratis. Purifica tu cuerpo hoy mismo. Visita TWC Health Candas con el código promocional CANDAS. También les recuerdo sobre Tax Network USA, porque si están estresados por impuestos atrasados, tal vez se les pasó la fecha límite de abril o sus cuentas están desordenadas. No deberías esperar. El IRS siempre está tomando medidas. Las multas se acumulan rápidamente, un 5% por mes hasta un 25% solo por no presentar la declaración. Pero hay ayuda disponible. Tax Network USA puede quitarte esa carga de los hombros y detener el problema antes de que empeore. Han ayudado a miles de estadounidenses. Ya seas empleado, dueño de un pequeño negocio o no hayas presentado tus declaraciones en años, ellos lo han visto todo y saben exactamente cómo solucionarlo. Con acceso directo a poderosos programas del IRS y negociadores expertos de tu lado, Tax Network USA sabe cómo ayudarte a salir adelante. Recibirás una consulta gratuita y si calificas, incluso podrían reducir o eliminar lo que debes. Más importante aún, te ayudarán a protegerte de embargos salariales o bloqueos de cuentas bancarias. Así que no esperes la próxima carta del IRS. Llama al 1-800-958-1000 o visita tenusa.com Candas. Puede que hayas perdido la fecha límite de impuestos, pero aún tienes opciones. Deja que Tax Network USA te ayude nuevamente. Llama al 1-800-958-1000 o visita tusa.com.candace. Bueno, por eso he estado bastante interesado en cuál es la teología que guía todo esto, porque creo que estas personas siguen sobreviviendo. Siempre están en la cima, luego se reinventan y vuelven a estar en la cima, y Estados Unidos se está acercando mucho a eso. Y cuanto más examino, volviendo a Sigmund Freud y Hollywood, lo que me resultó súper interesante fue descubrir que la teología que los guía parece ser la cábala. Y cuando piensas en lo que creen los cabalistas, y parte de ello es tradición oral, así que realmente nunca sabremos qué es lo que creen. Pero Sigmund Freud era cabalista. Al menos si se puede creer a David Bacon y a otros historiadores. Existe esta combinación de que el hombre se convierte en la mujer. Y en Hollywood, Babilonia,
Se habla de cómo importamos esa cultura, que es donde Sigmund Freud vivía y trabajaba en Viena. Ellos trajeron esa antigua cultura vienesa, literalmente vinieron aquí, estaban trayendo a estas personas, estos pedófilos literales, y Marlene Dietrich tratando de decirles a las mujeres en Estados Unidos, lo cual lograron con éxito. Deberían usar pantalones de traje, haciendo que estas personas parecieran icónicas, como, oh, Dios mío, ella está mezclando lo masculino, no. Comodidad Marna Dietrich, eso me hará ser el primero. Pero Sí, no, ella era una de ellas. La trajeron, la encontraron en tiempos antiguos. Soy. No tienes que hacerlo. Ella es parte de esto. Tú, no sé lo que me costó dejar ir a los dinosaurios. Y me tomó años. Y me tomó años llegar a Dios. Pero dinosaurio, es difícil para los chicos, Jurassic Park es como es. Aparte, eres, fingiendo ser gay. aparte de ser violado, es como el momento seminal de mi infancia. Lo siento, pero los dinosaurios, no. Ir a ver Jurassic Park al cine por primera vez. Vi esa película 500 veces. No estoy exagerando. Dinosaurios. Simplemente los aman tanto. Nosotros, Lo amamos tanto, ¿verdad? ¿Te gusta la... la idea de ellos. Me sé esa película de memoria. Me sé cada línea de diálogo, me las aprendí solo. ¿Recuerdas cuando ella dijo, este es un sistema Unix? Lo sé, Lex. La chica geek de las computadoras que descubre cómo cerrar las puertas cuando el Velociraptor... Está bien, de acuerdo. Tú no lo sabes. Pero cuando los velociraptores los están cazando en el centro de visitantes, justo hacia el final, ella descubre cómo cerrar las puertas. Compré una computadora como esa y me enseñé a mí mismo. Eso fue algo muy importante para mí. Fue algo que me marcó profundamente. Jurassic Park y los dinosaurios. Quería usar la misma computadora que tenían en la película. La tenía conmigo. Como que la tenía conmigo. Estaba en todas partes. Y todavía me encanta. Y todavía le tengo un cariño especial. Y dejar ir a los dinosaurios fue muy difícil. No estoy del todo listo para Miena de Yetri. Sabes, tienes que estar preparado para eso porque te lo digo. Ella fue traída aquí por un grupo de pedófilos alemanes por una razón. Y luego cuando ves las fotos de ella con Pierre Berger, Yves Saint Laurent, Pierre Leg, todas estas personas que estaban interesadas en romper los límites de género y la moda, toda la moda de Balenciaga, los niños, o sea, ahora que estoy entrando en la cultura de Brigitte y con quién era amiga Brigitte, y todos ellos simplemente resultan tener una fijación con los niños. ¿Me has estado contando sobre eso? Sobre diseñadores franceses y me he sentido muy tranquila al descubrir, siguiendo mi instinto, que cuando vuelvo a mi armario es Dolce & Gabbana, Versace, Loro Piana, todo es italiano. Sí, ajá. Yo tengo, ellos Ellos, tienen problemas diferentes. Sí, diseñadores franceses, los diseñadores franceses todos tienen. Ellos usan los niños, arenes de modelos felinos, 100%. el amor Marlene Dietrich por. Aunque no creo que Karl Lagerfeld lo hiciera realmente. Creo que Karl Lagerfeld era gay, pero no creo que le interesara eso. Creo que él era uno de los pocos que decía, yo solo voy a hacer lo mío. Y la forma en que lo sé es porque era muy descaradamente y alegremente racista, sexista y políticamente incorrecto, y no parecía formar parte del culto a la conformidad. Y no tenía nada en común con los demás. Necesito creer esto. Está bien, Voy a decir esto. Él aún no ha aparecido en mi investigación, eso que tú tienes justo ahí. pero la industria de la moda realmente se construyó sobre eso. Tienes, Que permitirme mis ficciones porque me volveré loco sin ellas, permitiré que Karl Lagerfeld sea tu dinosaurio. que mencionamos. No, yo dejaré que sea tu dinosaurio en el show perdido, que tu escepticismo radical es la única posición racional en un mundo como el nuestro. Pero yo soy un romántico, con R mayúscula, y no puedo seguir adelante si me quitan todo. Debo tener mis, evasiones. Saint Laurent y Pierre Berger practicaban la defecación durante el sexo. Así que por eso se separaron. Sí, ellos y todos los saudíes. Quiero decir, si alguna vez has visto a alguien en Instagram que es increíblemente hermoso y generalmente casi sin ropa, esa persona es una prostituta. Son escorts. Y esas personas van a Dubái un par de veces al año para que les hagan las cosas más extraordinariamente depravadas a cambio de... Esto es en lo que estaban metidos estos diseñadores de moda. Y así, mientras investigaba, y tristemente, esto surgió cuando estaba aprendiendo sobre Emmanuel Macron. Es difícil dejar de lado al elenco de personajes que los rodeaban, pero aprender en qué estaban metidos. Y muchos de sus prostitutos masculinos luego hablaron, y sus esclavos sexuales tenían estos esclavos sexuales. Pero es realmente impactante. Menciono esto solo para recalcar que toda nuestra sociedad Hollywood fue moldeada. Literalmente todos estábamos siendo adoctrinados sin saberlo en una cultura de homosexualidad, transgenerismo, la creencia de la unión entre lo masculino y lo femenino. 4 por Calford. A mí, porque si pierdes Francia, pierdes Chanel en Dior, y esas son marcas femeninas. En cambio, en Italia, quiero decir, sería devastador perder el calzado italiano. Ahora estoy convencido, así que es peor para las mujeres perder Francia, porque Francia es la cumbre de la moda femenina. Es la cuna de la alta costura. Bien, entonces,
Si quieres uno de esos vestidos extraordinariamente caros, cortados solo para ti, ya sabes, deberías leer lo que estaban haciendo. Como que pensaban que era inspirador para ellos estar con estas jovencitas. Puedo imaginarlo. Arruina todo. Fui gay durante bastante tiempo. Puedo imaginarlo, sí. Exactamente. Y este trato sádico hacia las mujeres, poniéndolas, toda la cultura de las modelos y la moda, lo que sea, que a veces está dirigida a lo bello, lo sensual y lo agradable, pero más a menudo, hoy en día, es una especie de humillación fea y degradante. Las cosas que... Y decían, oh no, también tenemos que dejar a Tyra Banks porque ella es parte de esto. Esto es toda la moda. No puedo soportar tanta verdad. Lo sabemos. Esto es como, miras ahora Y estamos como, bueno, sí, todo el mundo en la industria de la moda es gay, pero no lo pensamos. la humillación a la que someten a las mujeres, la crueldad a la que someten a las mujeres en la moda, los hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque están de visita. Ellos saben que sus mamás les hicieron eso. Oh, tengo una... Pregunta. Sí, te iba a preguntar esto. Entonces, algo que he notado. Los hombres homosexuales odian a las mujeres. Demasiados de ellos. No todos, obviamente. Pero lo que estoy diciendo es que hay un cierto nivel de vitriolo que está reservado para las mujeres. ¿De dónde viene eso? No entiendo. Se desquitan con otras mujeres porque no pueden con sus madres, que son quienes les hicieron lo mismo. Así que cuando tengo esto, lo tengo, lo tengo. No estoy orgulloso de ello. Quiero decir, a veces lo hago porque es divertido. Y luego tengo que controlarme. Justo el otro día disfruté más de lo que debía. Sin duda, fue más placer que caritativo compartir la historia sexual en pecadillos de algún influyente de un punto de inflexión. Y me encontré publicando una foto de un hombre con el que ella tuvo sexo en público en una fiesta de Tusa y me dije que realmente no debería publicar esto. Ella se casará en 11 días como estaba previsto, ¿sabes? Y quiero decir, en retrospectiva, sí, todavía es divertido y se podría decir que está justificado. Pero no lo hice porque quisiera mejorar la posición moral de las mujeres. Lo hice porque era malo. Sí, pero ¿por qué los hombres homosexuales tienen una vena mala? Es porque existe una herida profunda y persistente que, lamentablemente, nunca sanará por completo en el corazón de cada persona gay, una herida que fue infligida y moldeada por sus propias madres, dejando una marca indeleble y dolorosa en su ser. ¿Quién, por ejemplo? Entonces, ya saben que hay una mayor incidencia autodeclarada de homosexualidad entre los estadounidenses negros y judíos. ¿Adivina por qué? Bien, Bueno, definitivamente me he dado cuenta de eso. El alto índice de incidencia de muchos homosexuales judíos, sí, negro. gente negra, me imagino que por la cárcel. No, bueno, sí. La falta de padre, Sí. así que si no tienes modelos masculinos a seguir, ya es bastante malo, pero eso no es lo que experimentan los niños negros. Los niños negros experimentan un goteo constante de veneno por parte de sus propias madres sobre los modelos masculinos que deberían haber tenido, quienes los engendraron. Y eventualmente las madres empiezan a volcar todo esto sobre los hijos. Cuando los hijos se parecen lo suficiente a su padre, cuando empiezan a tener relaciones sexuales, cuando empiezan a tener novias, la madre comienza a tratar al hijo de esa manera. Pero, Entonces, ¿qué pasa con la gente judía? Porque sus familias están unidas. ¿qué es? Piensa en los matrimonios judíos que conoces, piensa en las parejas que tienes casi exclusivamente. Tienes mujeres ruidosas, más grandes que la vida, con hombres tímidos, estudiosos, callados, que casi no se interesan en la crianza de los hijos. Y las mujeres son tan insoportablemente, agotadoramente exasperantes que los maridos simplemente las dejan tomar todas las decisiones sobre cómo se lleva la casa. Exacto. Y sobre cómo se administra la casa. Me gusta comparar los matrimonios judíos con el domar leones. Tienes a este hombrecito ahí y no es como el sufragio femenino, digamos, en Londres, donde son los hombres quienes se lo conceden a las mujeres. Las mujeres lo piden, pero son los hombres quienes tienen que dárselo. Fueron las mujeres judías quienes se autoproclamaron rabinas y dijeron, mi esposo es un idiota. Yo podría ser rabina. No, las mujeres judías estuvieron detrás del movimiento feminista en Estados Unidos. Ellas estaban detrás. Estuvieron en la revolución en Rusia. Mujeres. Así que madres dominantes y padres ausentes, inadecuados o negligentes. Esa es, en efecto, una receta potencial para la homosexualidad, tanto como lo pueden ser otros eventos mucho más traumáticos, ya sean de naturaleza física o psicológica, que una persona pueda experimentar a lo largo de su vida. Esa combinación en particular, la madre dominante y controladora que cree que sabe lo que es mejor pero no sabe lo que un niño necesita, y el padre que es inútil o ausente o, en mi caso, es un asesino. Así es como se crean gays padres de mierda y madres omnipresentes tipo Octomom. No Octomom, pero ya sabes a lo que me refiero. ¿Sabes a lo que me refiero?
Los niños especialmente necesitan un padre o algún tipo de modelo masculino. Las mujeres no pueden criar a sus hijos solas. Ellas no saben lo que los hombres necesitan para formar relaciones platónicas con otros hombres, porque esas madres nunca lo han sabido. Solo han pasado de un novio insatisfactorio a otro y en la mayoría de los casos no tienen una buena relación con sus propios hermanos y padres. Es muy interesante. Creo que la pregunta más importante que puedes hacerle a cualquiera es cómo es su relación con su madre y padre. Porque, y esta es la razón por la que atacan a la familia, porque cuando vienes de una familia nuclear, una dinámica familiar sana, una madre y un hijo, Capaz de representar el 90% de la guerra sí, que están tratando de pensar en católico. familia, quieren esclavizarnos. Así es la forma más fácil de esclavizar a cualquier pueblo. Piensa en las familias católicas. Destruye sus familias. Piensa en las familias católicas, ya sabes, que no son conversas, sino que han estado, por ejemplo, yendo a la parroquia durante como 20 años. Exacto. Qué inalcanzables son para Liz o la cultura de violaciones en campus o cualquier cosa transgénero. Si siquiera llegaran a oír de tales cosas, que por supuesto lo hacen de vez en cuando, lo verían con una mezcla de lástima, horror y diversión. Están completamente inmunizados contra eso porque tienen sus necesidades cubiertas por una relación auténtica con nuestro Señor y entre ellos. Una familia sana, exacto, porque no tienen, o al menos menos disfunciones, enfermedades, trastornos mentales. Por supuesto, la gran mayoría de los trastornos mentales son solo culpa por el pecado. Ellos tienen menos de eso porque van a confesarse cada. No necesitan el sistema de la bestia, no necesitan las drogas, no necesitan que les mientan, no necesitan arreglos para el estado de ánimo, no necesitan un coche que ni siquiera es bonito, sino solo caro en apariencia, caro y endeble y comprado a crédito. Ya sabes, esas familias católicas donde todos son, casi te sientes incómodo de estar cerca de ellos, como que todos se portan tan bien. No digas groserías, no digas groserías. Sabes, en mi mente, por supuesto, se pone mucho peor que eso. Sabes, es como si lo más depravado que se me ocurre aparece en mi cabeza y simplemente tengo que irme. Pero ellos no se sienten tentados. Siempre conducen, usan coches viejos, ya sabes, porque eso es todo lo que necesitan. Es como, ¿a quién le importa? Esas personas que tienen una familia fuerte y a Dios no necesitan nada de lo que el diablo ofrece. Muy cierto. Sabes, es curioso, volviendo a lo que decías sobre los trascendentales, pienso en esto incluso en relación con la música. Así que ya no puedo escuchar la música que solía escuchar. De repente las groserías me suenan muy fuertes en los oídos. ¿De qué te has alejado? ¿Qué te solía gustar y ahora no? Bueno, antes podía escucharla. Todavía la tengo en mi teléfono, pero como que mucha música con groserías, mucha música así. Bueno, yo escuchaba de todo, siempre que he escuchado de todo. Quiero decir, crecí escuchando a Lauryn Hill y a Whitney Houston. Eso era totalmente respetable, ¿no? Exacto. Pero lo que quiero decir es que antes podía escucharla. Casi diría que en realidad empecé a escuchar más rap cuando entré a la universidad, y me refiero a muchas canciones diferentes. Incluso si vuelvo a escuchar cuando me encantaba Cristina Aguilera, cierto. Crecí como una adolescente normal. Pero ahora hay algo raro en ella. Eso no estaba ahí cuando vuelves y escuchas en ese entonces. Eso es especialmente cuando... Y ella tenía 17 años cuando se llamaba a sí misma un genio en una botella que había que frotar. Y yo pienso, ¿esto es pornografía desde hace años? Soy un genio en una botella, tienes que frotarme bien. ¿Y ella tenía 17 años? Y cuando ves el video sucio y te das cuenta de que esta es una chica que ha sido destrozada por la industria del entretenimiento, y luego usan su daño para vender sexo de otra manera. Ariana Grande, moviéndose IND toda la noche, yo lo doblo todo el día y cuando pides más, se tarda mucho en realidad cuando empiezas a abstenerte, a diferencia de una recuperación y que tus oídos se reparan, tu cerebro se repara. Pero entonces así que yo... Entiendo, nunca he estado a dieta, pero entiendo si necesitas. Eso. Incluso si dejas de escucharlo, si la gente que está en casa nos escucha, desafíate a ti mismo a dejar de escuchar quizá toda la música, ¿verdad? Digamos por un mes. Y luego vuelve e intenta escuchar algo con palabrotas y de repente dices, wow. Y sabes, ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Es Aristóteles. Los hábitos se convierten en carácter. Somos criaturas de rutina y hábito. Por eso tenemos que rezar el rosario, por eso tenemos que ir a misa los domingos. Por eso la iglesia es un compromiso regular y no algo de una sola vez. ¿Por qué? Por eso se nos anima a hacer estos rituales, ¿verdad? Por eso el catolicismo es tan bueno para los adictos que quieren salir de eso. Porque puedes reemplazar los malos rituales de las drogas y el sexo con los rituales saludables de cosas como el rosario, los ángeles, lo que sea. Somos criaturas de hábito, en efecto. La mitad de la especie son criaturas de un ciclo literal, un periodo de tiempo que se repite y que dicta todo sobre nuestras vidas, pero que también es, ya sabes, la forma principal en la que medimos el tiempo. Las estaciones, los meses, ya sabes. Es por eso.
Por el ciclo natural de la feminidad, a las mujeres les resulta especialmente fácil caer. Así que siempre verás a mujeres, ya sabes, en el fondo de la iglesia, rezando el rosario, como todos los días a la misma hora. A los hombres a veces les cuesta ser constantes con eso, porque ellos, ya sabes, están por ahí haciendo esto, aquello, lo que sea, pero somos criaturas de hábito y por eso podemos formarnos a nosotros mismos. Puedes mejorar, puedes mejorar. ¿A qué te has sentido atraída? Antes no solías escuchar eso. Ahora sí, y luego te voy a contar una historia loca sobre lo que me pasó cuando dejé de ser gay. Pero, ¿a qué cosas has empezado a decir, bueno, está bien? A muchas cosas. Bueno, primero que nada, diría que no lo hacía cuando recién nos casamos. Y a mi esposo le encantan los cantos, ¿no? Los cantos gregorianos. Es difícil, ¿no? Es mucho para asimilar. Es mucho para asimilar. Es, incluso yo tengo problemas con ello. La tradición anglicana es mucho más, ya sabes, la música de la boda real, aunque me alegré. Conozca toda la grandiosa y maravillosa clase de pompa y ceremonias. Eso es mucho más fácil de escuchar A very. que, mira, muchos católicos tienen problemas con el canto gregoriano. Lo es para mí. Todavía lo encuentro más como una ayuda para la meditación que como un placer que busque. Cierto. Pero creo que una de las cosas que he notado, sin embargo, es simplemente una especie de que fue lo que escribió el obispo B en su libro, que creo que en realidad fue un factor importante para que yo quisiera ser católico, fue cuando dijo que cualquier cosa que se rompe y se aleja de estar completa se acerca más al diablo, ¿verdad? Entonces, si empiezas a destruir una familia, si empiezas a destruir la música, si la derribas, si tomas algo y comienzas a fracturarlo, cuanto más fracturado esté, más cerca estará del diablo, ¿verdad? Santos hizo. Síncopa in pe, pero piénsalo. Santo es también totalmente. ¿Bien? Puede ser santo o sagrado, pero quieres que algo sea completo, ¿verdad? Y lo que el diablo está constantemente intentando hacer es fracturar las cosas, como si fuera para fracturar la familia. Ciertamente, sí. Y, Ahora piense en estos dos términos, no diferentes entre sí cuando pienso en sagrado y pienso en sagrado. bueno, la razón, sí creo. Eso, Esto es correcto porque tú quieres. la unidad familiar para estar juntos. ¿Quieres que la iglesia esté unida, incluso si tuvieras protestantismo? ¿Qué sería la constante desintegración? Bien, esta era la iglesia. Ahora somos esto. Y luego se separan de ellos, y luego se separan de ellos, y entonces es una herencia. Es constantemente pa. El mayor pecado que puedes cometer, aparte del suicidio quizás, es el cisma, romper. La manera en que lo pienso que yo es. Creo que estamos diciendo lo mismo. Es la ley natural que sustenta nuestras normas religiosas. Todo está bien cuando las cosas cumplen la función para la que fueron destinadas, todo en su lugar correcto. Y así, cuando las cosas se sacan o se separan de su hábitat natural y de su función natural, desencadenan reacciones en cadena de cosas que salen mal. La homosexualidad, por ejemplo. Pero también hay muchas maneras en las que los cristianos dirán, deja entrar un pecado y los demás seguirán. Y están describiendo los efectos descontrolados de romper una parte. Y eso es exactamente lo que les sucede a las personalidades homosexuales en un sentido psiquiátrico. Y es lo que les sucede a las familias si el gobierno puede hacerlo. Sabes, algunas de las cosas más enfermas y depravadas que hace el gobierno son cosas que probablemente la mayoría de los espectadores de tu programa no conocerán. Y la gente, supongo, nunca se topará directamente con ellas en nuestras vidas. Las formas en que el gobierno trata a las personas cuando están pasando por un mal momento y tratan de reconstruir algún tipo de unidad familiar. Las sanciones, las penalizaciones económicas y la amenaza de quedarse sin hogar que se cierne sobre las madres solteras en caso de que cometan el error de conseguir un novio que podría ser un padre para su hijo, que podría ser un esposo para ellas, que podría, quién sabe, pero obviamente conseguir lo que sea. Pero ellas buscan algo mucho más sano, algo que sea más coherente con sus principios y valores y que esté más cercano a sus necesidades y aspiraciones. Además, también buscan el apoyo y la intervención del Estado, que debería garantizar un marco de desarrollo justo y equitativo. Hay muchísimas personas en esta situación donde si eres una madre soltera y tienes un hijo, vas a perder si de repente hay un hombre viviendo contigo, como si tienes un novio que está demasiado tiempo en casa, podrías perder tu vivienda social y podrías perder parte o la totalidad de tu ayuda social. Los incentivos perversos que el sistema ha creado solo pueden tener como razón mantener a esas personas exactamente donde están. Para esclavizar a las personas, para que la sociedad las mantenga donde están, que es lo que era. Normalizaron el asistencialismo diciéndoles a las mujeres, oye, es un incentivo negativo, pero no te cases con el padre. De hecho, enviaban personas a inspeccionar las casas para asegurarse de que no hubiera ningún hombre viviendo allí, para asegurarse de que era una mujer soltera. Todavía sucede. Aún sucede. No es que yo personalmente lo haya experimentado de primera mano, pero a través de mi antiguo matrimonio, de mi relación anterior,
Tengo algunos primos lejanos en la ciudad de Filadelfia que viven mucho más cerca de ese tipo de vida, de esa realidad que yo. Y todavía sucede. Y la gente vive con miedo de mejorar su situación, de tomar decisiones sanas y buenas, diseñadas para que sus vidas y las de sus hijos sean más saludables, prósperas, felices y exitosas, porque tienen miedo. Tienen miedo de no poder sobrevivir en el vacío que crea la crueldad del sistema de asistencia social. Y todo es intencional y está diseñado para mantenerlos exactamente donde están. Madre soltera con el niño en casa. Por lo tanto, un niño está siendo criado por arpías, furias y brujas en la escuela. Y la madre está demasiado ocupada manteniendo todo en marcha como para poder pensar demasiado en lo que será su hijo, en cuáles podrían ser sus aspiraciones o, ya sabes, en dónde estará la familia dentro de 10 años. Porque está agotada y aún así no logra pagar todas las cuentas cada mes, y el niño, ya sabes, poco a poco está siendo criado por estos demonios en las escuelas, con el pelo teñido de rosa y banderas del orgullo, a quienes les dicen que sí son un poco afeminados, un poco diferentes, un poco ligeros de pies, como decimos en Filadelfia, que no son gays, de lo cual habría posibilidad de recuperación, sino que necesitan que les corten el pene. Y mamá está tan cansada y adicta a sus medicamentos recetados, tan agotada, confundida e infeliz. Miserable, completamente desmoralizada y abatida, que termina aceptándolo e incluso quizá encuentra algo de consuelo en ello porque no quería ser la mujer de la cuadra con un hijo gay. Y eso es una construcción deliberada de las personas de las que estamos hablando, las personas detrás de los Anderson Cooper, los Don Lemon y las brujas de The View, ahora afortunadamente canceladas. Está cancelado decir que está cancelado. Si alguna vez veo una TV Guide, simplemente... Así que le he dicho a mi empleada doméstica que todo lo que llegue en un sobre con ventana, simplemente lo tire. Empecé a hacer esto hace 10 años y no pasó nada malo, así que simplemente seguí haciéndolo. Es brillante porque si de verdad le debes dinero a alguien, eventualmente te enteras. Así que sí, tengo todas estas reglas un poco tontas que simplemente me mantienen entretenido. Así que haré que en The View recorten la TV Guide abajo. Eso no existe, ya no está, ya no está. No existe, no lo veo. Pero no, estas situaciones verdaderamente terribles y desafiantes en las que se encuentran muchísimas personas que han sido diseñadas y orquestadas por los instrumentos del príncipe del poder del aire, hacen que sea increíblemente difícil mirar a los Estados Unidos de América y no pensar que estamos inmersos en esa crisis precipitada, en ese momento crucial de colapso total que han experimentado y sufrido otros grandes imperios a lo largo de la historia. Hace 10 años, Douglas Murray, quien solía ser mucho más interesante de lo que es ahora, lamentablemente dijo: "Vamos a estar peleando por los pronombres transgénero cuando los mulás nos ataquen con armas nucleares", y a lo que se refería era a esta especie de preocupación decadente por ciertas cosas. Ni siquiera deberíamos estar discutiendo eso, y deberíamos encontrar cuál es la respuesta correcta. Mientras perdemos de vista la autoconservación, la cordura, el sentido común y todo lo demás, es muy difícil mirar hacia afuera y no simplemente decir: ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, asegurarme de estar bien con Dios y mantenerme alejado de todos. He luchado con eso porque tuve, como la mayoría sabe, un pequeño tropiezo en 2017 donde me encontré en la televisión nacional pidiendo disculpas por haber sido violada. Sí, deberíamos hablar de eso. Tal vez no, quizás no. No necesitamos abordar el gran tema, pero El punto tuve tiempo para pensar, y ha sido muy difícil para mí motivarme a hacer cualquier cosa en el ojo público ahora. Ahora tengo una nueva carrera que me gusta mucho más. Estoy mucho más contenta que nunca antes. Pero, por supuesto, de vez en cuando la gente dice: ¿por qué no haces esto? No hagas aquello. Ha sido muy difícil motivarme para entusiasmarme con cualquier idea y ha habido grandes sumas de dinero sobre la mesa en ocasiones para que yo hiciera un programa o algo así. Simplemente pensé: ¿cuál es el sentido? Quiero decir, Jesús va a regresar en unos 20 minutos. solo me meto aquí para contarles sobre American Financing. Si has estado viviendo con tarjetas de crédito solo para cubrir la comida, la gasolina y las cuentas, sabes que esas tasas de interés son brutales. ¿Por qué seguir pagando un 20% o más a los bancos cuando podrías llamar a mis amigos de American Financing? Ellos tienen tasas hipotecarias que ahora mismo están en el 5% y todos los días le muestran a la gente cómo quedarse con más de su dinero. American Financing está ayudando a los propietarios a ahorrar $800 al mes usando el valor acumulado de su vivienda para eliminar deudas, a un asesor hipotecario. Si empiezas hoy, podrías retrasar 2 pagos hipotecarios poniendo aún más dinero en tus manos de inmediato. Así que no esperes. Llama a American Financing ahora. El número es 800-795-210. Repito, es 800-795-210.
o simplemente visita americanfinancing.net Owens. Repito, americanfinancing.net Owens. También quiero contarles sobre Home Title Lock porque si eres propietario de una vivienda, necesitas escuchar esto. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el título de tu casa? El problema es que en el mundo actual de la inteligencia artificial y el ciberespacio, los estafadores están robando títulos de propiedad y tu patrimonio es el objetivo. Así es como funciona. Los delincuentes falsifican tu firma en un solo documento. Usan un sello de notario falso, pagan una pequeña tarifa en tu condado y eso es todo. El título de tu casa ha sido transferido fuera de tu nombre. Luego pueden sacar préstamos usando tu patrimonio o incluso vender tu propiedad. Y no te darás cuenta de que algo ha pasado hasta que recibas una notificación de cobro o de ejecución hipotecaria. Así que lo preguntaré. ¿Cuándo revisaste el título de tu casa? Si tu respuesta es nunca, necesitas actuar. Ahora mismo, me he asociado con Home Title Lock para que puedas averiguar hoy mismo si ya eres una víctima. Usa mi código promocional candaceometitleockk.com y obtendrás un informe gratuito del historial de tu título y una prueba gratis de su protección triple lock de $1.000.000. Esta protección garantizará la supervisión de tu título las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te enviará alertas urgentes si se realiza algún cambio. Y si ocurre un fraude, gastarán hasta $1.000.000 para solucionarlo por ti. Así que entra a hometitlelock.com y usa el código CANDACE. De nuevo, es hometitlelock.com, código promocional CANDACE. Pero dime, ¿crees que si eres bueno escribiendo y hablando y entiendes el mundo de la manera en que tú lo entiendes y los problemas que existen, y haber experimentado mucho de lo que tú has vivido, quiero decir, no intento que hables sobre tu abuso sexual, pero solo digo, el haber pasado por eso y luego haber vivido una vida de homosexualidad y después decir, está bien, un día desperté y me di cuenta de que quería ir al cielo? ¿No crees que es igual de importante porque, como dijiste, no han sufrido lo suficiente? También tengo responsabilidad moral, 50 años de ayudar a otros. Esa es mi preocupación porque pero no sientes que, como dijiste, realmente lamento profundamente haberme casado y estar representando esto? ¿Ella es homosexual? ella es inteligente. Ella recordó esto. Dijiste que lo eras. Eres tan astuta. Eres porque ¿Por qué no querrías hacer lo contrario y hablar de estas cosas? Es tan complicado. Y simplemente ser honesto sobre todo lo que has vivido y lo que has hecho para que la gente pueda aprender de ti. Porque si subo a una plataforma y digo homosexualidad, empezarás a vivir una vida de pecado. Puede que no haya sido así. Si eres una persona que está lidiando con la homosexualidad o eres una persona que está en la escuela y alguien te dice que eres homosexual y tal vez no sientes que lo eres, puede que necesiten escucharlo de alguien más que haya vivido de esa manera. Voy a... decir esto. He vivido una vida de inmenso privilegio con una ventaja genética innata. Sé que todo me ha resultado muy fácil y ha habido algunas cosas en mi vida que realmente han sido terribles y que la mayoría de las personas probablemente no habrían afrontado como yo lo hice. Quizás sea porque no tenía nada más de qué preocuparme o tal vez simplemente soy más resiliente. Pero encontrar a alguien por primera vez en 35 años que crees que es la primera persona en tu vida que te ama de verdad y saber que por fin ya no te sientes tan solo y pensar, bueno, tal vez soy esto, pero al menos soy algo, lo que sea, y luego tener que dejar ir a esa persona porque te das cuenta de que estás viviendo una vida que simplemente no es aceptable para Dios y lo que eso le hace a la vida de esa persona y lo que le hace a la tuya. Eso fue lo peor que le he hecho a otra persona. Partida, su... lo peor que me ha pasado a mí y lo peor que le he hecho a otra persona. Y lo peor es que él ya lo sabía. Porque claro que lo haces. Cuando te preocupas por alguien, puedes ver que suceden cosas. Me gusta. Estaba jugando contigo espiritualmente. Él podía sentirlo. Él sabía que yo ya no estaba en la habitación, ya no estaba presente en la habitación y que estaba teniendo una especie de crisis respecto a esa parte de mi vida. Y él ya lo sabía, ya lo había aceptado y ya había hecho su duelo por la relación. Así que estoy ahí, sintiendo que acabo de arruinarle la vida a esta persona y él está siendo muy amable conmigo y preguntándome si estoy bien porque no lo estoy. Y eso fue horrible. Y ya sabes, el sacerdote piensa que no debería decirlo de nuevo y que me cancelarán por otros 10 años, pero lo diré, como le pasa a mucha gente a la que le ocurre esto. En ese momento no lo percibí como algo tan grave como el efecto que ahora me doy cuenta que tuvo en mí. Exacto. No fue una situación violenta y brutal. Exacto. Y no lo supe hasta después de que me cancelaron. Gracias cuando en ese momento empezaste a amar, A tu víctima, no a tu opresor. Quiero decir, que no me di cuenta de que era responsable de tantas cosas que estaban mal en mí. Exacto. Y lo que me había hecho, pensé que de alguna manera me había librado de eso. Incluso llegué a pensar, bueno, en cierto modo, creo que yo era, en cierto modo, el agresor sexual en esa situación. ¿Sabes? No me di cuenta de con qué me había dejado eso, de tenerlo. Y luego, ya sabes, el esposo, y ahora también tengo muchos problemas de salud, me estoy quedando ciega. Y Dios sabe qué más.
Bromeo con mi director espiritual que cuando llegue al cielo voy a ir directo a nuestro Señor y le voy a decir, quiero una disculpa. Di que lo sientes. Y él dice que nuestro Señor extenderá sus manos y verá sus estigmas y te sentirás profundamente avergonzado por una fracción de segundo antes de caer en el lago de fuego. No hagas eso cuando llegues al cielo, solo estoy bromeando. Pero a veces me he sentido así. He tenido esa relación difícil en la que pienso, ¿no has hecho ya suficiente? ¿No estamos bien? ¿Ya es suficiente? Y le he dicho esto a algunas personas últimamente, lo cual siempre les molesta, pero lo digo en serio. Es como que ya estoy listo para estar con Jesús, estoy cansado, estoy bien, pero tengo una sensación y hay una razón para esto, que es una razón horrible y espantosa que no querrás escuchar. Pero te lo voy a decir de todos modos, que desafortunadamente creo que Él tiene planes para que yo esté aquí durante muchas décadas más, haciendo algo en la línea de lo que sugieres, cuando todo sexo gay es humillación, un ejercicio de humillación y autolesión. En mi caso, era especialmente el deseo de ser físicamente subyugado por un hombre mucho más fuerte y grande. Y me decidí por los hombres afroamericanos como el tipo atlético, muy hipermasculino, que era precisamente lo que más me atraía. Y en el transcurso de más de 20 largos años, supongo que sí, 20 años siendo un homosexual muy activo y comprometido con mi identidad. Quiero decir, tuve mucho sexo sin protección con muchas personas de un grupo en el que la mitad de todos ellos contraen, el 50% de los hombres negros homosexuales contraen VIH. Y me he hecho los cálculos y rompe todas las leyes de las matemáticas, la física, la biología y la química que yo no tenga VIH. Es matemáticamente imposible que no lo tenga, pero no lo tengo. Y eso es cosa de Dios. Eso es cosa de Dios porque habría sido una salida fácil. Oh, sí, sí, claro, seguro. Vas a esparcir esa miseria a otros, ser partícipe de su pecado también, ya sabes, porque son dos personas haciéndolo el uno al otro al mismo tiempo que te lo haces a ti mismo. Y luego vas a hacer que esté bien ser un republicano gay, lo cual es realmente malo, Milo. Y luego llegarás a eso. No, no, tienes 5 largas décadas para lograrlo. Lo sé, lo sé, lo sé. En este momento estoy arrastrando los pies porque estoy disfrutando de este tipo de ficción de interregno, de estar jubilado cuando en realidad ya sabes para quién trabajo. Y estoy trabajando como un perro todos los días, pero disfruto, ya sabes. Siempre me gusta que parezca fácil. Así que siempre trato de tener un aire de estudiada indiferencia. Así que lo intento. Me gusta tener esto. Tengo este tipo de cosa que me gusta. Oh, no, estoy retirado. Estoy retirado. Estoy retirado. Lo siento. No me mereces. Estoy retirado. Pero sé que en algún momento tendrá que suceder. Sí, creo que sí. Quiero decir, yo lo haría. Definitivamente como Agustín. Todavía no. Bueno, lo sabrás. Creo que sabrás cuando llegue el momento. Creo que Dios pone a las personas en ciertos caminos por una razón. Y creo que has vivido bien. Ahora. Sé que Él quiere que haga lo que estoy haciendo ahora, porque la persona para la que trabajo me necesita de ciertas maneras. Y sé que tengo que terminar eso, Tarea. pero después de eso será el momento de volver a mis importantes funciones habituales. Sí, exactamente. Creo que sí. Y la próxima vez creo que estarás completamente sobrio en unos años. Sobrio de todos modos. Nunca lo estaré. Eso, No, vamos, los ingleses pueden dejar de beber. soy británico. Eso sería como decir que vaya a un terapeuta. Es tan ridículo. Lo que hacemos en su lugar es enterrarlo. Lo enterramos, bebemos e invadimos Ghana. No, nunca habrá un día en que no lo haga. Sabes, estoy mejorando. Diré esto como que el Adderall me ayudó a dejar la cocaína. Sigo dando pasos en direcciones buenas, positivas y saludables. Me encontré irritado por el hecho de que la medicación casi estaba interfiriendo con mi vida de oración. Y yo estaba como, oh Dios mío, ¿quién soy yo? ¿En quién me he convertido? Es solo que me trababa con mis palabras y pensaba, esto es molesto. Como, oh Dios, escoge los narcóticos o a la bendita madre. Milo, ¿quién eres? Así que ya me iré enfrentado a ese tipo de cosas y normalmente no me decepciono. Pero tú sacarás un pinot grigio de mis manos frías y muertas, muchacha. Es parte de nuestra ceremonia más sagrada, Winen, una tradición profundamente arraigada y de gran importancia para nosotros. La sustancia que nuestro Señor ha escogido manifestar en ella es la bebida que beben los católicos. Eso es todo lo que hay que hacer. Nunca he confiado en la gente del té. Considero a cualquiera que no bebe con extrema sospecha y desprecio. Honestamente, para serte sincero, lo cual es genial. Todos en Estados Unidos, pero casi nadie bebe ya. Me tranquilizó mucho saber que tomaste una copa de vino por presión social, lo que significa que no eres de esas personas. Sí, tomé una copa de vino por presión social. Tú lo hiciste, sí lo hiciste, pero una sola copa de vino en toda tu vida no vas a hacerte demasiado daño, especialmente. Pero eso es tranquilizador, porque significa que no eres uno de los malos.
Pero hay gente que habría dicho que no. Sinceramente, ahora probablemente diría que no. Es simplemente parte de ser monótona. Tienes que hacerlo. Ahora tienes una excusa. Tienes un bebé, exactamente. Tengo que levantarme temprano con los gatos, pero todavía voy a beber para dormir. No, mira, no voy a decir que tengo una vida perfecta, limpia y piadosa. No la tengo, pero diré que dentro de límites muy estrechos sí me gusta tomar una copa, lo que sea, y hasta cierto punto lo es. No estoy poniendo excusas para este clásico movimiento de pecador que está a punto de suceder aquí. Bueno, en realidad es porque me impide hacer algo peor, pero lo hace. El hecho de tomar un par de copas de vino y dormir en vez de estar despierta toda la noche como habría estado antes. Y las 3 de la mañana, cuando las 3 de la mañana es la hora bruja para tu libido. En cambio, quedarme dormida plácidamente después de un whisky, con un gato en el brazo y un libro en el regazo, para mí esa es una forma mucho mejor de terminar el día que pasar 6 horas dando vueltas, luchando con el demonio del semen. Lo siento, tengo que llamarlo así porque... Y descubrí que la manera más efectiva de dejar las cosas atrás era volverlas ridículas, de modo que resultara algo absurdo. Ni siquiera puedo imaginarme haciéndolo. Como el sexo con personas negras. ¿Negros? ¿Estás loco? Intenté convertirlo en una broma y ahora de alguna manera me río cuando lo escucho, así que casi siento que fue otra persona. Así que simplemente convertí todo en como que volví todo una absurdidad que es absurda. Eso es desordenado. Así que eso me ayudó, porque tú es difícil estar excitado cuando te estás riendo. Aunque los británicos, de todos modos. Así que en este momento de mi vida creo firmemente que tengo una existencia y una rutina que de alguna manera son prematuramente geriátricas, de las cuales sin duda alguna espero poder salir en algún momento futuro. Pero por ahora mismo, mientras me esfuerzo por mantenerme en el camino correcto, evitando recaer en cualquier aspecto que pueda considerarse gay, y sigo trabajando diligentemente y de manera efectiva para nuestro querido amigo y al mismo tiempo mejorando continuamente mi vida espiritual en todo momento. Quiero decir, aprendí latín, por el amor de Dios. Es fantástico. Los adictos a las drogas no aprenden latín en su tiempo libre. Pero tuve un tutor durante 3 años y ahora puedo traducir los evangelios y entiendo las liturgias. Eso es increíble. Es increíble. Eso es realmente increíble. Es increíble. Es increíble. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Es increíble. Ese tipo de cosas creo que son realmente importantes para mí, como tener una década de descanso. Mira, soy un ser autocomplaciente, perezoso, ya sabes a qué me refiero, y tengo la personalidad que tengo, sea gay o heterosexual, pero soy autocomplaciente. Pero he intentado usar ese tiempo de autocomplacencia de manera algo sabia y creo que lo he logrado. Cuando regrese voy a ser letal. Pero O bueno, Milo, nadie ha dudado nunca de que eres brillante, así que lo que sea con lo que llenes tu tiempo, no. es agotador, ya sabes, es asfixiante. Siempre he querido ser más despreocupado. Quería pasar por la vida como una mujer o una minoría étnica, simplemente disfrutando de la corriente, pero siempre he sido como demasiado consciente, así que solo deambulo por la vida, ya sabes, tú no tienes eso, pero ya sabes, simplemente así, no lo sé. No puedo recordar si aparqué en el tercer o en el cuarto piso. Me encantaría no recordar los detalles. Me encantaría no notar las cosas. Me encantaría no hacer conexiones. Me encantaría si no supiera cuándo las personas cercanas a mí me están mintiendo. Y siempre lo sé porque tengo este cerebro que detecta patrones y nota todo lo que hacen. Es como, ¿por qué me mentiste? Quizás haya una buena razón, pero me pone triste cada vez. Y me encantaría bajar todos esos controles. Sabes, es una gran maldición ser ingenioso, brillante, guapo, popular y exitoso. Hay una gran frase en un libro de David Brooks o algo así sobre cómo Disney castiga a los niños atléticos porque les cuenta estas historias de patitos feos con fracasos a los que ellos no pueden relacionarse de ninguna manera. Y ya sabes, en cierto modo, son los niños populares y atléticos de la escuela quienes son las verdaderas víctimas porque no tienen historias que hablen de sus vidas. Todo se trata, ya sabes, de los perdedores y de los que casi lo logran y de eso. ¿Dónde está el libro infantil para la porrista? ¿Dónde está el libro infantil para el mariscal de campo? Me gusta decir que, ya sabes, he vivido una vida de extraordinaria facilidad y privilegio, pero nunca he permitido que eso se interponga en mi camino. No, creo que lo sé cuando tengo conversaciones con personas como tú, que son perspicaces y tienen integridad y que de manera amable y encantadora me recuerdan que todavía me queda mucho por hacer. Por hacer. Estoy totalmente en modo mamá. Siempre estoy en modo mamá. No, pero necesito eso porque no tuve una mamá agradable. Tuve una madre adicta a la cocaína, así que no tuve una madre. Porque puedes hacerlo mejor.
Eso es todo. Es como si todos pudiéramos hacerlo mejor. De verdad, de verdad. Como si me estuviera excusando por eso. Pero eres brillante. Y obviamente gran parte de mi filosofía política o el comienzo de mi filosofía política realmente comenzó cuando te leí, cuando estabas en Brave Bar. Y sé que tienes mucho que aportar. Lo que me tocó leer es el lado político. ¿Pero has vivido mucho? Ya sabes, ser víctima de abuso sexual te hace sentir como Lauryn Hill. No puedo hacer un segundo álbum después de tanta presión. Pero creo que te falta la voz. Pienso que hay mucha gente que podría. Te diré esto, una década de imitadores y realmente nadie se acerca. Ha sido muy triste y muy trágico de ver. Has florecido de manera notable y hermosa en alguien muy formidable. Y un par de personas más lo han hecho. Aparte de eso, Es una sensación bastante triste, ¿no? Está empezando a parecerse a nuestra arquitectura. sí, no, pero no, es endeble. Es muy superficial. Quiero decir, mira, se está volviendo realmente Muy básico allá. afuera. El nivel, quiero decir, el nivel del discurso en el ámbito conservador no es interesante en absoluto. Es 20 puntos de coeficiente intelectual, más bajo incluso que en 2015. Es tan básico. Éramos inteligentes en 2015. Paquete de inicio. Éramos graciosos, éramos inteligentes. Y ahora, Interesante. sí. Y ahora tienes como 3 clanes y uno de ellos solo dice dohu todo el día y uno dice esto y otro dice aquello. Es tan insoportablemente aburrido, tedioso. Ninguno de ellos ha ido jamás a una galería de arte. Ninguno de ellos ha leído jamás un libro de verdad. Quiero decir, me comería este micrófono si se descubriera que Nick Fuentes alguna vez leyó la portada de un libro. Una portada como esta, la gente no sabe nada. Así es, frustración. Bueno, creo que Aparte de que incluso las personas pueden llegar al momento en que las personas leyendo libros. Y luego el problema surge una vez que tienes una plataforma. Bien, estaban leyendo el mío y luego me jubilé. Es mi culpa. una vez que tienes una plataforma y entras en ese ciclo de retroalimentación, eres genial. La gente deja de aprender. Piensan que ya han llegado al final. La conclusión es que si dejas de aprender, te estás muriendo. Yo sí escribí muchos libros malos para otras personas, lo cual ha contribuido al colapso general de los estándares porque he estado escribiendo como negro literario durante esos 10 años y la clase de personas para las que escribes como ghostwriter no son intelectuales. Y entonces pienso realmente que todo es culpa mía. Lo hice tonto, falso y gay. Sí, pienso que en realidad es un lugar perfecto para terminarlo. Todo es culpa de Milo. Él ha hecho todo tonto. Le he dado a Estados Unidos mi lado gay y este es el problema que encontramos en la sociedad estadounidense. Todo es tonto y gay por culpa de los Vianopulua. Lo siento, Podría sido mejor soy yo. Lo siento, chicos. lo siento. Adiós, adiós. Voy a comprar un castillo en Hungría y te deseo lo mejor. Muchas gracias por unirte. Gracias. Definitivamente te tendremos de regreso. Gracias. Amar.